Sumida en un trance de amor, su nerviosismo es absoluto. Jeon confunde ese ardor con un odio visceral y enfermizo. El bautismo comienza. Una serpiente divina atraviesa su alma en una dimensión donde el poder de Jeon es absoluto. El despertar es un éxito, otorgándole una habilidad única. ¿Es este el nacimiento de un nuevo y legítimo santo? Los subordinados atacan sin que ella se defienda. Jeon exige saber por qué su energía pertenece a la civilización desconocida. Aunque su fuente de poder es prohibida y ajena, ella jura que su lealtad sigue perteneciendo a la raza humana. Jeon inicia un interrogatorio implacable. Dos preguntas decidirán su destino, sus sentimientos y el futuro de su relación. Ella responde con frialdad sobre alianzas estratégicas, ignorando que las reliquias de Jeon arrancarán la verdad de su alma. El mensaje es claro. Ella lo ama y traicionará a los dioses por él. Jeon, incrédulo, duda de su artefacto. Sunja huye aterrada por la castidad de su tío, mientras Jeon comprende que la santa ha abandonado sus raíces. Hailey intenta ocultar su devoción, pero el héroe se centra en la daga que logró perforar su defensa absoluta. Se trata del poder de un monarca, el rango supremo de la civilización desconocida, capaz de someter a cualquier guerrero. El ojo rojo de hace 20 años fue solo el inicio. Una amenaza mucho más oscura acecha desde las sombras. Existen tres entidades superiores, horrores que superan cualquier escala de poder conocida. La verdadera carnicería apenas comienza ahora. Si te apasionan estas crónicas de venganza, apóyanos con un corazón y suscríbete para presenciar el ascenso del héroe. Regresamos en 2 semanas con episodios de duración legendaria. Gracias por ser parte de nuestro santuario de guerreros. Bienvenidos cazadores. Hoy les traigo una auténtica joya visual. Pónganse cómodos porque una verdadera obra de arte está por comenzar. Nuestro relato inicia con un vaticinio de muerte. Un joven advierte que Jeon perecerá mañana tras haber tenido un sueño profético. Jeon no comprendía aquella advertencia absurda. Había aniquilado miles de calamidades él solo. ¿Cómo podría morir en la torre del demonio? Ese lugar era el nido del horror que casi extingue a la humanidad. Todo estalló al cierre del siglo XX con monstruos imparables. En medio de la desesperación, 12 entidades se autoproclamaron dioses divinos. Prometieron a los hombres el poder para reclamar su destino. Seleccionaron a 12 apóstoles para gobernar el mundo. Sin embargo, surgió un 13º despertado que no poseía ninguna bendición divina. Para humillación de los elegidos, Jeon era infinitamente más fuerte. En el castillo, él masacró a cada calamidad sin pestañear. Hugo agradecía su intervención tras conquistar la torre maldita. Pero a nuestro héroe solo le importaba celebrar con un pollo frito. Los otros santos solo codiciaban las recompensas por matar al ojo carmesí. Hablaban de ganar más de 100.000 millones de monedas. Jeon exigió que ese dinero ayudara a los países en ruina. Su nobleza chocaba contra la avaricia de esos supuestos salvadores del mundo. Aquel corrupto burócrata intentó chantajearlo por ambición. Solo pensaban en usar el dinero para reconstruir sus rostros y cuerpos heridos. Le advirtieron que no salvara vidas tan rápido. Necesitaban que el número de víctimas aumentara para exigir recompensas mucho más jugosas. Jeon comprendió que esos santos eran simples matones egocéntricos. Juró que cortaría sus lazos con ellos tras derrotar al jefe final. En la recámara del ojo carmesí, el terror era absoluto. Los 10 elegidos temblaban ante una presión que aplastaba sus almas pecadoras. Aquel aura demoníaca superaba cualquier pesadilla que hubieran enfrentado jamás. Dominados por el pánico, los cobardes huyeron del campo de batalla. Solo nuestro protagonista se lanzó al ataque con una determinación inquebrantable. Pero todo fue una emboscada ruin. Una daga atravesó su pecho por la espalda, enviándolo al abismo más profundo de la torre. Atrapado en un ciclo infinito de calamidades, Jeon juró venganza. Sobreviviría a ese infierno solo para arrancarles la cabeza a esos bastardos. El tiempo transcurrió entre sangre y acero por 20 largos años. Frente al último demonio, Jeon lucía como un imponente dios vikingo. La criatura suplicó piedad antes de ser borrada de la existencia. Con la torre colapsando, nuestro guerrero finalmente vio la luz. Tras alcanzar la libertad, sus fuerzas cedieron y cayó desmayado. El mundo exterior era un páramo devastado por la muerte. 2 personas huían desesperadas de feroces bestias de rango superior. Los lobos estaban por devorarlos cuando una explosión sacudió el aire. Nadie comprendía qué clase de poder acababa de manifestarse. Era Jeon, ardiendo en una rabia volcánica por la traición.
Masacró a los lobos mientras juraba que aniquilaría a cada traidor. Los testigos no daban crédito a lo que veían. Aquel hombre aplastó calamidades de rango naranja como si fueran simples insectos molestos. ¿Cómo alguien pudo salir vivo de esa torre maldita? Jeon se acercó a ellos mientras el lobo jefe surgía de las sombras. El final parecía inevitable ante el ataque de la bestia alfa. Pero Jeon detuvo el golpe con una mano, llamándolo cachorro. Tras pulverizarlo, pidió humildemente algo de ropa y un poco de comida. En un restaurante, devoró $1000 en platillos sin contenerse. Su apetito era tan legendario como su fuerza recién recuperada. Aclaró que no servía a ningún dios despreciable. Su orgullo no le permitiría arrodillarse ante seres tan patéticos y oscuros. Al ver su reflejo, se percató de que su cuerpo estaba restaurado. Sus cicatrices se borraron y su brazo izquierdo se había regenerado. Una marca misteriosa ardió en su palma con un dolor agudo. El sistema anunció que ahora poseía el poder prohibido de Ofiuco. Una serpiente colosal con ojos de autoridad divina apareció ante él. Jeon despertó del trance preguntando por la imponente presencia mística. Sus nuevas habilidades de superregeneración eran simplemente asombrosas. Comprendió que su evolución física era obra de este nuevo contrato. Aunque no sentía la presencia de un dios, el poder era real. Ahora nada podría detener su marcha hacia la justicia sangrienta. Su misión era clara: masacrar a los santos que lo traicionaron. El mundo pronto conocería la furia del héroe que regresó del infierno. La prensa y los oficiales analizaban la destrucción de la torre. Los rumores sobre el regreso de Geon comenzaron a sembrar el pánico. Yang Wei, el santo del carnero, se mostraba visiblemente perturbado. En plena conferencia, negó cualquier posibilidad de que Jeon siguiera con vida. En la soledad de su auto, el miedo lo consumía por completo. 20 años en un nido de rango negro deberían ser una sentencia mortal. Recordaba el cuerpo destrozado de Jeon y su falta de bendiciones. Si él sobrevivió, el reinado de los santos llegaría a su fin. Mientras tanto, el divino Hugo Otters aterrizaba rodeado de admiración. El mundo lo idolatraba como al legendario héroe de Sagitario. Hugo despreciaba las teorías conspirativas sobre su antiguo compañero. Se negaba a creer que alguien pudiera resistir tanto tiempo en soledad. Rememoró aquel día donde se quedó fuera de la torre por orden de Jeon. Rezó para que la profecía fallara. Pero el destino fue cruel. Los supuestos seres divinos abandonaron a Jeon a su suerte. Regresaron con glorias robadas y mentiras para engañar a toda la humanidad. Se proclamaron los 12 héroes salvadores, ocultando su cobardía eterna. Pero el verdadero dueño de la victoria ha regresado por lo suyo. Hugo se negaba a aceptar la caída del héroe. Molen, el falso santo de Cáncer, mintió asegurando que la torre era un cementerio intransitable. Nadie movería un dedo por rescatarlo. Las 12 constelaciones abandonaron a Jeon a su suerte, dándolo por muerto definitivamente. Un milagro surgió desde las sombras. El primer ministro reveló una señal de vida imposible. La línea privada de Lee Jeon se activó. Hugo estalló en pura adrenalina. Su instinto le decía que su hermano de armas no se rendiría jamás ante la muerte. Era él. Jeon respondió con su habitual arrogancia. Hugo exigió detener el transporte, pues su líder le ordenó volver al campo de batalla. «Os mataré a todos», rugió Jeon por el auricular. Hugo canceló las negociaciones en Inglaterra. El rey de la guerra había regresado a Corea. Mientras tanto, Jeon digería la amarga realidad. La prensa lo llamaba inútil mientras los traidores recibían elogios que no merecían. Su furia estalló al descubrir el gran robo. Los santos se repartieron sus bienes como buitres, profanando su última voluntad caritativa. El cristal del móvil crujió bajo su poder. Jeon juró que cada constelación pagaría con sangre por su asquerosa codicia y traición. Su nuevo rostro era su mejor arma. Rejuvenecido y letal, iniciaría su cacería desde las sombras para que nadie lo viera venir. Las sombras comenzaron a susurrar advertencias. Unas entidades divinas lo vigilaban, pero Jeon no era una presa fácil de intimidar. Eran los perros falderos de Aries. Esos dioses domésticos buscaban tributos, ignorando que desafiaban al depredador más temible de la historia. Unos jóvenes arrogantes aparecieron buscando problemas. Se mofaban del nombre de Jeon, llamándolo un perdedor olvidado de hace 20 años. Estos discípulos de Géminis desprendían una prepotencia asquerosa. Advirtieron a Jeon que huyera, sin saber que caminaban hacia su propia tumba. El humo del cigarro no nubló su juicio. La mujer se burlaba de su supuesta debilidad, creyéndose superior por servir a los santos. ¿Cucarachas?
Les espetó Geón con frialdad. El insulto selló su destino. La paciencia del héroe se había agotado por completo. Un golpe seco bastó para humillarlos. El tipo salió volando como un muñeco de trapo, quedando inconsciente antes de tocar el suelo. Jeon detuvo el contraataque con un simple dedo. Un impacto devastador neutralizó a la mujer, demostrando una brecha de poder absoluta. El prota analizó el sucio campo de batalla. Los artefactos de esos tipos apestaban a energía maligna disfrazada de divinidad celestial. La verdad sobre este nuevo mundo surgió. Solo los 12 santos y sus elegidos tenían el derecho de portar el poder sagrado. Tras la gran catástrofe, nació un orden cruel. Los elegidos formaron cuadros divinos, reclutando seguidores para defender lo que quedaba de humanidad. La jerarquía se basaba en la fe pura. Desde los triples que lideran cuadros, hasta los novatos que apenas despiertan su aura. Las 10 estrellas eran los candidatos a la divinidad. Guerreros de rango S, que comandan ejércitos con una fuerza abrumadora. El sistema era una pirámide de poder absoluto. Cada rango definía el destino de los hombres bajo la voluntad de sus dioses. Pero todo era un asqueroso negocio de fe. Los santos montaban espectáculos para atraer nuevos siervos y expandir su influencia política. Los dioses domésticos exigieron un derramamiento de sangre. Tentaron a Geón con regalos divinos si terminaba con la vida de los discípulos. Estas sombras eran extensiones de la voluntad divina. Desafiar sus órdenes significaba declarar la guerra abierta contra el Olimpo de las constelaciones. Jeon solo sintió asco por su hipocresía. Reconoció el rastro de Yang Wei tras esas órdenes, el mismo cobarde de siempre. Un paso de Jeon hizo temblar la tierra. Su presión espiritual disipó a las entidades, dejando claro quién mandaba en ese lugar. El saqueo fue su primera compensación justa. Despojó al arrogante de sus lujos de marca y se marchó con paso firme. Jeon llegó al refugio de su joven aliado. Tras salvarle la vida, decidió que era hora de un cambio de imagen radical. El espejo reveló a un hombre irresistible. Atrás quedó la calvicie y el dolor. Ahora era un espécimen de poder puro, pero el peligro acechaba en los detalles. El departamento estaba infectado de reliquias malditas entregadas por el traicionero grupo de Géminis. Geon las rebanó sin dudarlo un segundo. Eran trampas para robar información y controlar la mente de los usuarios más incautos. La rabia de Geón creció como un incendio. Los santos traficaban con objetos prohibidos para alimentar su propia magia y fortuna. Entonces el verdadero dueño de la casa irrumpió. Li Chunji no podía creer que un extraño hubiera destrozado sus tesoros divinos. La tensión subió hasta niveles críticos. Chunji exigió saber a qué dios servía este intruso que desafiaba su autoridad. El nombre Li Geon desató la locura total. Chunji, furioso por la blasfemia, liberó su poder para castigar al supuesto impostor. El sistema lanzó una advertencia de peligro extremo. El joven pelirrojo poseía un talento innato, capaz de invocar entidades de alto rango. «Muévete, Gigi», ordenó Jion antes de actuar. Con una velocidad divina, apareció tras el chico y lo noqueó instantáneamente. La paz regresó al edificio por ahora. Geon descubrió un santuario lleno de figuras suyas. Este chico era su fan número 1. El amanecer trajo noticias que sacudieron al mundo. Hugo confirmó que su viejo camarada estaba vivo y la cacería iba a comenzar. Yang Wei ya estaba moviendo sus hilos. El santo de Aries poseyó un cuerpo ajeno para rastrear al hombre que más temía. En el templo de Aries, el pánico se extendía. Los dioses domésticos habían sido borrados, señal de que un monstruo caminaba entre ellos. El tablero de juego estaba listo para el caos. Hugo canceló todo para encontrar a Geón, mientras el dios de las cabras temblaba. Casi desnudo y bajo sospecha, los testigos lo vieron encarar a un tipo apuesto. El pánico crece. Si ese hombre es quien creen, su reinado de mentiras podría desmoronarse hoy mismo. En la clínica Géminis, un anciano exige respuestas por su hijo, pero el silencio se impone. Permafrost, el temible discípulo rango S, ha llegado para sepultar la verdad con su hielo. Entre los pasillos del súper, la duda carcome a Jimin. ¿Es posible que Jeon siga vivo? El aire se vuelve pesado mientras el pasado intenta emerger de las sombras. El pelirrojo lo niega. Jeon era un salvador, no un delincuente. Pero sus palabras se congelan cuando una ventisca antinatural azota el lugar, trayendo consigo una presencia inquietante. Un ladrón de escorpión, bendecido con una velocidad divina, arrasa con todo en segundos. Ni un rango S podría seguir el rastro de este rayo humano que se burla de la ley. Un golpe seco y el veloz criminal muerde el polvo.
Jeon aparece reclamando su cena olvidada. Ante la mirada atónita del discípulo, el poder del protagonista desafía toda lógica. El pelado admite que capturar a un escorpión es casi imposible por su energía. Pareces un civil común, le advierte, ignorando que tiene frente a él a una leyenda viviente. Un estruendo hace temblar la tierra. El ladrón ve su oportunidad de oro para huir, pero una calamidad ancestral emerge del caos. Nadie escapa de lo que está por venir. La velocidad no sirve ante el horror. El criminal es cazado. Las alarmas gritan peligro. Una zona roja ha nacido. La Reina Roja ha reclamado este territorio como su nido. El pánico devora a los civiles sin bendición. Entre el caos, un niño queda a merced de la muerte, pero nuestro héroe interviene. Es hora de limpiar este lugar de basura. Jeon no entiende que hace un monstruo en un mercado, pero poco importa. Sus músculos arden. Tras décadas de encierro, este será el calentamiento perfecto para su gran regreso. La noticia llega al rey de las cabras. La reina araña ha despertado. Un escalofrío recorre a los altos mandos, sabiendo que esa criatura fue su mayor pesadilla jamás vencida. Enfrentar a una calamidad de nivel rojo en solitario es una sentencia de muerte. Se nos revela la jerarquía del terror. Desde el azul seguro hasta el negro, el fin de la humanidad. El sistema es claro. Zonas verdes y amarillas son manejables, pero el naranja y el rojo dictan la soberanía de los monstruos. Y hoy, el rojo tiñe el supermercado. El edificio es ahora un dominio de muerte. El líder de Aries, temiendo por su reputación y el flujo de creyentes, toma una decisión tan cobarde como despiadada. Enterradlos a todos, ordena sin pestañear. Prefiere sepultar a cientos de inocentes vivos antes que admitir que la reina araña escapó de su control por pura negligencia. Dirán que todos perecieron y enviarán verdugos en lugar de rescatistas. Mientras, el rango S intenta contener el horror, pero su hielo se resquebraja ante el poder de la calamidad. Jeon aparta al supuesto profesional con desprecio. Usando simples latas de gaseosa como proyectiles divinos, comienza una masacre coreografiada que deja a todos los presentes sin aliento. Cada muerte fortalece su esencia, otorgándole nuevas artes de creación. El discípulo no comprende cómo alguien tan débil puede humillar a monstruos que él ni siquiera pudo tocar. La verdad lo golpea. Este es el hombre que diezmó a su unidad. La insignia de Géminis en su pecho es una burla sangrienta para quienes se creen dioses. Es por el artefacto, grita desesperado, negándose a aceptar que existe un poder humano superior al suyo. Pero la verdadera pesadilla apenas está desplegando sus patas. La reina araña emerge en todo su esplendor. Sin dudar, Geon se lanza al degüello. Una sola persona, sin ayuda divina, está desafiando a una calamidad de rango catastrófico. Una orden telepática llega: huid ahora. El cuadro de Aries va a demoler el edificio con todos dentro. La traición de los héroes es más letal que el propio monstruo. Buscan borrar sus huellas bajo toneladas de escombro. El rango S prepara su escape egoísta, pero el joven pelirrojo se planta. No abandonará a su gente a este destino cruel. El vínculo de la amistad es más fuerte que el miedo. Aunque el capitán ordene la retirada, hay vidas que proteger y un amigo que rescatar de la oscuridad. Solo puedo llevar a dos, gruñe el cobarde. No piensa morir enterrado por seguir un código de honor que ya no existe. Las órdenes del cuadro divino son ley de vida. La tensión estalla. El rango S amenaza con eliminar a los estorbos para asegurar su huida. Las espadas se desenvainan entre aliados mientras la araña acecha desde las sombras. Un ataque sorpresa desgarra la espalda del traidor. Entre escombros y gritos, los amigos luchan por salvar a los heridos mientras el techo comienza a ceder sobre sus cabezas. El rango S clama por su vida antes de ser devorado por la reina. Gion, imperturbable, les ordena evacuar a los civiles. Él terminará este juego en un solo movimiento. El sello de Janway falla inexplicablemente. Una energía colosal, oscura y antigua envuelve el recinto. Algo más grande que una araña está despertando en el campo de batalla. Los sobrevivientes huyen gritando que un solo hombre ha ejecutado a la reina. Janway no puede procesarlo, ni siquiera los elegidos podrían haber logrado tal hazaña en solitario. Ante sus pies yace el cadáver de la calamidad nivel rojo. La lógica se rompe. El terror se apodera de él al sentir una presencia que debería estar muerta. Una voz familiar resuena en el aire denso. No puede ser Hugo. El instinto de supervivencia de Janway le grita que corra mientras una brisa gélida recorre su columna. «¿Cómo estás, Juan Carlos?», saluda Geon con una sonrisa depredadora. La expresión desencajada de su antiguo compañero es el mejor banquete para su sed de venganza tras 20 años. Jeon se burla de su asombro.
El tiempo en el infierno lo ha cambiado. Afuera, Hugo llega desesperado buscando a su hijo, sin saber que su viejo amigo ha vuelto. Jimin confirma que Jeon está dentro, desatando el caos en el corazón de Hugo. Pero una explosión brutal desde el interior corta cualquier explicación. La danza mortal ha comenzado. Janwei ataca por puro pánico. No reconoce a este hombre sin cicatrices, pero el aura de Jeon es inconfundible. La soberbia del dios intenta ocultar su terror más profundo. Conoce tu lugar, escupe el villano, preparándose para el choque. Pero Jeon no ha venido a hablar, ha venido a cobrar cada deuda pendiente con intereses de sangre. Un golpe devastador al estómago lo manda por los aires. Jeon reclama sus tesoros robados y sus años perdidos. Destruiré cada gramo de lo que habéis construido sobre mi tumba. Janwei reconoce ese estilo brutal. Es él. Para probarlo, invoca al emperador de Jade Aries, desatando un arsenal divino de cadenas y espadas sobre el retornado del abismo. He crecido en estos 20 años. Ruge el traidor lanzando un ataque definitivo. Cree que su poder divino es absoluto, pero olvida quién le enseñó a luchar en primer lugar. El bosque de espadas se hace añicos. Jeon conecta un directo que rompe la voluntad de Janwei. El héroe traicionado ha regresado del infierno y busca su corona. El dios Ares tiembla en su trono celestial. Nuevas habilidades oscuras se manifiestan mientras Jeon sentencia. Sentirás cada segundo de mi agonía durante las próximas décadas. No habrá muerte rápida para los traidores. Jeon se vuelve implacable, transformando el campo de batalla en su patio de juegos personal mientras el mundo observa con horror. Hugo entra finalmente y encuentra el cuerpo destrozado de Janwei. El prota observa el horizonte. La cacería de los 12 dioses no ha hecho más que empezar. Jeon se infiltra en el museo de Aries. Entre tanta basura falsa, por fin halla el tesoro real. Los guardias lo rodean al instante. Exigen la reliquia bajo amenaza, pero Jeon ni se inmuta. Con un gesto gélido, activa a Lim para masacrar a todo el escuadrón. La alarma retumba mientras los artefactos divinos reaccionan. Hugo llega tarde al caos y divisa a una figura familiar corriendo hacia su posición. Entre lágrimas, Hugo cree que su viejo amigo ha vuelto. Jeon, lejos de conmoverse, le lanza una patada brutal para saludarlo debidamente. Tras otra paliza de verificación, Hugo confirma que es el verdadero Jeon. Mientras tanto, el dios Sagitario observa con sospecha desde las sombras. Sagitario lanza una flecha de prueba, pero Hugo intenta detenerlo. Jeon estalla de furia al saber que vendieron su casa y sus reliquias. Nada quedó de su legado. Una multitud enfurecida lo persigue por el robo, pero Jeon solo recuperó lo que le pertenecía por derecho. Superados por su fuerza, los guardias liberan a una bestia monstruosa. Peach, el devorador de riquezas. El verdadero combate está a punto de comenzar. Jeon empuña su espada divina, ahora despierta con el poder de la serpiente. Sus ojos ven cada punto débil de la colosal bestia. Hugo observa con orgullo cómo Jeon se lanza al peligro sin dudar. Sin embargo, la bestia descarga un golpe que parece aplastar al héroe. Pura ilusión. Jeon detiene el ataque y le rebana una pata al monstruo. Con su técnica final, libera un poder destructivo y absoluto. El impacto no solo aniquila a la bestia, sino que reduce el recinto a cenizas. Hugo reconoce el aterrador poder de hace 20 años. Un mensaje del sistema aparece. Jeon domestica a Peach, quien ahora es su pequeña mascota recolectora de tesoros. Un botín digno de un rey. La tensión estalla. Jeon desprecia a Hugo por su vida perfecta mientras él sufría un infierno. La traición de su amigo le quema. Mientras Jeon sobrevivía entre demonios, Hugo disfrutaba de lujos y familia. El héroe regresado no siente más que desprecio por tal debilidad. Jeon se burla del posible divorcio de Hugo. Este, incómodo, cambia de tema hacia la tragedia de la torre y su misteriosa caída. Hugo revela que otros se llevaron el crédito por matar al Ojo Carmesí. Además, sus propios hijos son fanáticos del legendario Lee Jeon. Jeon narra su pesadilla. Fue apuñalado por la espalda y arrojado a un foso de calamidades eternas. Un ciclo de muerte sin fin. El Ojo Carmesí que todos conocían era un fraude. El verdadero monstruo aguardaba en las profundidades, resucitando una y otra vez ante él. Jeon derrotó a la bestia, pero el administrador de la torre, un demonio que manipula la vida y muerte, era el verdadero enemigo. Tras 20 años de carnicería, Jeon mató al administrador y escapó del infierno. Al despertar, sus nuevas y aterradoras habilidades habían florecido por fin. El recuerdo de su muerte es borroso, pero su objetivo es claro. El bastardo que lo traicionó conocía perfectamente cada trampa de la torre.
La venganza contra las constelaciones será lenta, pero el traidor sufrirá un destino peor que la muerte. Jeon necesita un equipo de élite. Usando restos de la reina araña, Jeon forja un corcel de rango B. Hugo no parece impresionado por el aspecto de la nueva creación. Ofendido, Jeon decide no crear nada para Hugo. Ante la amenaza de quedarse sin equipo, Hugo empieza a lamerle las botas desesperadamente. Un genio de la creación. Jeon revela su artefacto único. La caja fuerte del vellocino de oro. Un tesoro para financiar su guerra personal. Hugo niega ser pobre, pero Jeon ignora sus quejas. El problema es que nadie en ese lugar posee el nivel para usar tales reliquias. Frustrado por la falta de guerreros aptos, Jeon ya ha declarado la guerra formalmente. El mundo entero escuchó su mensaje de retorno absoluto. En la Casa Azul, los líderes de los cuadros divinos de Leo y Géminis discuten ferozmente. La tensión política está a punto de estallar. Una noticia de última hora interrumpe la pelea. Lee Jeon ha vuelto de entre los muertos. El pánico se extiende entre los altos mandos. Hugo reprende a Jeon por su declaración de guerra tan pública. Es un movimiento cruel, pero Jeon tiene planes mucho más retorcidos preparados. En lugar de matarlo, Jeon convirtió a su enemigo en un peluche. Su control sobre las almas ha alcanzado un nivel divino y aterrador. Jeon analiza la daga de la traición. No pertenece a un simple humano. Alguien mucho más poderoso entregó esa arma para darle caza. Mientras tanto, la Santa Sophie de Aries se dirige a una subasta de artefactos. No cree que el regreso de Jeon sea algo real. Sophie planea vender reliquias para comprar poder en la subasta. Sin embargo, Steven, el santo de Leo, también tiene sus ojos en el botín. Steven está obsesionado con los tesoros de Jeon. Mientras tanto, nuestro protagonista avanza hacia la tienda de antigüedades más famosa de la ciudad. Jeon busca al tasador de rango S. Su informante pelirrojo le advierte que el jefe de la tienda desea conocer al cazador de arañas. Como pago, Jeon entrega una daga de clase A. Al llegar, la multitud se agolpa ante la deslumbrante belleza de la Santa Sophie. Sophie exige prioridad, pero se enfurece al saber que alguien entró antes que ella. Su arrogancia divina no tolera esperas de ningún tipo. Dentro, el tasador queda atónito ante el trabajo de Jeon. Sospecha que este hombre tiene un vínculo directo con el héroe de leyenda. Jeon pide privacidad para hablar. Pocos saben que él es el creador original de las reliquias más poderosas que existen en este mundo. El tasador reconoce el estilo único de Lee Jeon. Él mismo se proclama discípulo del héroe. Jeon, sin embargo, no recuerda a ningún alumno. Justo antes de golpearlo, Jeon reconoce un viejo cuaderno. Este hombre fue el novato que lo siguió hace 2 decenios con ojos admiradores. El libro brilla con nostalgia, pero Sophie interrumpe violentamente. La Santa de Aries entra a la fuerza, exigiendo atención inmediata por su estatus. Sophie queda impactada por la belleza de Jeon, pero el aura de la serpiente la golpea con fuerza, obligándola a arrodillarse ante su soberano. Sophie siente un escalofrío serpentino y huye despavorida. Jeon estalla en carcajadas. Aunque su rostro cambió por cirugías, su alma sigue siendo pura podredumbre. En la oscuridad, Sophie revive su trauma. El aura de Jeon es abrumadora. Llena de rencor, ordena una masacre total para borrar su humillación. Recibe un artefacto divino para ejecutar su venganza. Mientras, Jeon detecta una extraña fluctuación de maná en el agua del distrito central. Trampa de agua. Una guardia invoca la voluntad celestial, atrapando inocentes en burbujas. Jeon observa con desprecio este abuso de poder divino. El tasador es encarcelado, pero Jeon no se inmuta ante la espada en su cuello. Con un movimiento seco, rompe el acero con sus dedos. Un dragón de agua ruge, pero Jeon lo disuelve de un golpe. Ni el lobo de rango naranja puede frenar su avance implacable. La guardia huye ante su mirada gélida. Jeon salva al tasador, Leon, y pronto recibe una invitación a una subasta privada de reliquias. En la ciudad fortaleza, los santos se reúnen. Sophie hostiga al decaído Hugo, burlándose de su debilidad y de la tragedia de su familia. Hugo ataca por furia, pero Sophie lo humilla. Justo entonces, Jeon aparece, dispersa su magia y le da un golpe aturdidor en la frente. Recuerdos de hace 20 años emergen. Jeon despreciaba la arrogancia de Sophie, quien trataba a los guerreros heridos como simples herramientas descartables. De vuelta al presente, Jeon captura a la Santa. Ella intenta usar su sangre ácida, pero la regeneración divina del héroe es absoluta. Al derrotarla, Jeon alcanza el estatus divino. Deja a Sophie con Hugo y se dirige a recuperar sus tesoros robados en la subasta.
Steven, el santo de Leo, aparece sediento de poder. Mientras tanto, Jeon rechaza ser el lacayo de dioses menores en la sala VIP. Steven exige sus reliquias, pero Jeon le pone un precio de 200.000 millones. La tensión entre ambos está a punto de estallar. Se anuncia el objeto definitivo, un artefacto de hueso de una torre de alto rango. Steven y un dragón calamidad desean ese poder. Vendido por $1 billón. Steven cree haber superado a Jeon, pero una calamidad interrumpe la subasta destruyendo el recinto sagrado. El impacto manda al monstruo al otro lado de la ciudad. Sin embargo, los escombros amenazan con aniquilar a miles de personas inocentes. Los discípulos luchan por contener el colapso con su maná. Es entonces cuando el santo de Sagitario decide entrar en acción finalmente. Aquel debilucho no tenía nivel para alzarle la voz. Jeon disipó su técnica con un gesto y lo dejó aturdido de un golpe seco en la frente. Le ordenó a Hugo que dejara de seguirlo como un perrito. En ese instante, la santa recordó con terror el rostro cicatrizado y la mirada gélida de Jeon. Hace 20 años, Jeon la reprendió por su arrogancia. Mientras los soldados perdían la vida protegiéndola, ella se negaba a sanarlos por puro asco. Sophie despreciaba a los heridos, diciendo que morir por una santa era un honor. Jeon, harto de su maldad, le propinó una bofetada que jamás olvidaría. Necesitaba aprender valores a base de golpes. Al despertar amarrada, ella creyó que escaparía fácilmente. Pero Jeon volvió a castigar su estupidez de inmediato. La santa rió con locura al activar su sangre ácida. Lo que no sabía es que Jeon, tras sobrevivir al infierno, poseía una regeneración divina absoluta. Era el momento de cobrar la deuda por su traición. Tras someterla, Jeon despertó su estatus divino, obteniendo la capacidad de reclutar a sus propios discípulos. Dejó el resto a Hugo y partió hacia la subasta. Entonces apareció Steven, el santo de Leo, liberando un aura opresiva al ver a Sophie capturada. Hugo no pensaba darle explicaciones. Steven, henchido de soberbia, creía que sin Jeon en el mapa, él era ahora el soberano absoluto de este mundo. Un discípulo informó que alguien estaba comprando todos los tesoros. Steven, furioso por tal osadía, decidió ir personalmente a aplastar a ese nuevo comprador. Le advirtió a Hugo que cuidara sus modales si quería vivir. Mientras tanto, en la sala VIP, Jeon recuperaba sus antiguas reliquias una tras otra. Un representante de Aries intentó reclutarlo ofreciéndole gloria y riquezas. Jeon solo vio una invitación para ser el lacayo de un dios de pacotilla. Compró un artefacto divino que aterrorizó a los presentes. El de las gafas suplicó que lo devolviera, pues pertenecía al legendario Jeon y temían su ira. Steven irrumpió con sed de pelea reclamando sus objetos. El capitán intentó regalárselos para evitar un conflicto, pero el protagonista se negó rotundamente a ceder. Jeon no devolvería lo que era suyo. Le ofreció vendérselo por 200.000 millones, provocando que Steven lanzara un ataque devastador con el espíritu de Leo. El golpe habría aniquilado a cualquiera, pero Jeon ni se inmutó. La tensión explotó hasta que anunciaron el último artículo, un objeto que cambiaría todo. Steven se emocionó. Creía que con eso finalmente superaría la sombra de Jeon. El arma legendaria era un artefacto de una torre de rango superior. Incluso un dragón de calamidad acechaba para robarlo. Las ofertas subieron como la espuma hasta que Steven gritó una cifra demencial que sacudió el escenario. $1 billón. Nadie pudo superar esa oferta astronómica. Steven saboreaba la victoria, creyéndose el más fuerte del mundo con ese nuevo poder legendario. Pero la paz duró poco. Una calamidad destrozó el muro, exigiendo el artefacto. Steven la mandó a volar, provocando que la torre mágica empezara a colapsar. Los escombros amenazaban con destruir la ciudad entera. Los discípulos intentaron frenar la caída con su maná, pero el desastre parecía totalmente inevitable y destructivo. En ese caos, apareció la Santa de Sagitario. Al ver a Jeon, quedó en shock. Aquel guerrero cicatrizado ahora lucía una apariencia divina y sumamente atractiva. Se alegraba de verlo a salvo tras 20 años de ausencia. Nona se presentó con urgencia, decidida a pedirle un favor muy especial al protagonista. Justo cuando iba a hablar, una calamidad la interrumpió. Sin perder la elegancia, Nona la cortó al medio, furiosa por arruinar su momento con Jeon. No podía hacer su propuesta adecuadamente con monstruos cerca. Las alarmas de la ciudad estallaron, ordenando la evacuación inmediata de todos los civiles aterrorizados. Nona estaba desesperada por terminar la limpieza de monstruos. Su único deseo era acabar rápido para proponerle matrimonio formalmente al renovado y poderoso Jeon. El protagonista observaba con calma, evaluando el potencial de sus aliados.
Eran fuertes y tenían mejor instinto de batalla que el mismo Hugo en combate. La gratitud dura poco. Una nueva pesadilla surge. Una calamidad que titiritea los cadáveres de sus presas. Hugo carga con furia, ignorando que el peligro acecha su espalda. ¡Sas! Jeon lo frena de una patada. ¿Cómo puedes ser tan patético? Gruñe con desprecio. Le frustra que su único amigo sea un flanco débil en el campo de batalla. Steven irrumpe, indignado por la interrupción de su experiencia divina. Sin piedad, libera su habilidad real, aplastando tanto a monstruos como a los civiles presentes. Es su famosa tormenta de rayos, una fuerza imparable. Los necios vitorean al hombre más fuerte del mundo, creyendo ciegamente que su poder eclipsa al de Jeon. Steven golpea, pero la calamidad ni se inmuta. Lo intenta una y otra vez con desesperación, hasta que la bestia lo manda a volar de un solo impacto. Jeon arde en rabia. ¿Cómo se atreven a encerrarlo? Pero ya que está allí, masacrará a la bestia. El problema es que los rehenes complican su ataque directo. El plan de Jeon es simple: liberación por la fuerza bruta. Hugo duda, pero Jeon nunca esperó nada de él. Aún así, el arquero jura cubrirle la retaguardia. Ataque relámpago. Sus látigos negros desgarran el control mental, pero la regeneración de la bestia es instantánea. Jeon se confía, pero no lucha solo. Hugo interviene justo a tiempo, reforzando la estrategia. Gracias a ese apoyo, Jeon se posiciona para liberar un golpe devastador que lo cambiará todo. Evolución. Jeon despierta habilidades divinas, mientras un Steven moribundo no entiende por qué su arma falló. Entonces, el verdadero depredador aparece para finalizar la cacería. La bestia huele el peligro real. Ignora al santo de Leo para centrarse en Jeon, quien libera una presión absoluta que hace crujir el aire mismo. Steven se estremece. Solo un hombre posee tal aura. Jeon sonríe con malicia al encontrarse con el tipo que tanto se divirtió jodiéndole la existencia. Steven ataca con su hueso sagrado, pero Jeon lo destroza con una mano. El contraataque es un estruendo que hace vibrar los cimientos de la ciudad entera. Con Steven mordiendo el polvo, Jeon envía a Lime a saquear todo lo valioso. Luego, le menciona a Hugo, a Sun Hei, un joven con un brillo inusual. Hugo entra en pánico. Sus hijos son fanáticos de Jeon y su familia es un caos. Debe alejarse de Géminis, una sociedad podrida llena de discípulos rastreros. Un grito de advertencia resuena. El nombre de Lee Jeon vuelve a vibrar. Un látigo traicionero ataca de la nada, pero Lime decide que es un buen aperitivo. Escúpelo ahora, ordena Jeon. Le irrita que su mascota sea tan glotona y se trague cualquier basura peligrosa que encuentre por el camino. Sun presencia la escena y queda en shock. Reconoce a Lime y el poder abrumador de Jeon. Es la firma indiscutible del héroe de leyenda. Ver a su estricto padre actuar como un lacayo lo confirma. «Es Lee Jeon», exclama entre lágrimas de pura emoción. Mientras, en Estados Unidos, el caos estalla. En la sede de Leo, el pánico es total tras el ataque a su santo. Hoa, una de las 10 estrellas, decide largarse. No le importa nada más que ver al tipo genial en su casa. El mundo solo habla de Jeon. Los medios arden con su retorno. Mientras tanto, la Santa Sofía se oculta, aterrorizada por el mensaje que Jeon dejó en su cuello. «Diles la verdad sobre hace 20 años. No estoy muerto». Esas palabras son una sentencia. Sofía está acorralada entre su mentira y la venganza del héroe. La presión social la obliga a dar la cara. Anuncian una declaración oficial, mientras en las sombras, alguien teme que el secreto mejor guardado salga a la luz. En el santuario de Sagitario, la humillación es diaria. Jeon destroza a Hugo en tiro con arco, mientras los discípulos lo sirven como si fuera un dios. Jeon ignora las quejas de Hugo. Investiga su propio santuario y se da cuenta de que necesita aliados. Tiene una agenda llena y muchos tratos que cerrar. Un representante de Géminis intenta comprarlo con montañas de oro. Jeon parece aceptar, pero sus condiciones son claras. Quiere la insignia y la forja divina. No confía en palabras vacías, solo en beneficios tangibles. Con otra cita pendiente, presiona al tipo de lentes para que tome una decisión rápida. Mientras los guardias hierven de indignación, el hijo de Hugo celebra con la daga que Jeon le regaló. Pero el matón de Géminis, Glenn, aparece para robársela. Glenn lo provoca cruelmente, burlándose de su linaje y de su fanatismo por el patético Jeon. Incluso insulta a su madre convaleciente para quebrarlo. El joven estalla. Su poder se descontrola, activando una resonancia que invoca la presencia del mismísimo Jeon. El castigo para el abusador está por llegar. Cabezazo brutal.
Jeon aparece de la nada y tumba al rubio. Estaba a punto de firmar con Géminis, pero tocar a su sobrino ha cancelado el trato. ¿Cómo osáis tocar a mi familia?, ruge Jeon. Glenn intenta fanfarronear con el estatus de su padre, pero Jeon solo ve a un saco de boxeo. Glenn activa su habilidad de parálisis, creyéndose superior. Jeon bosteza. Suprime el ataque con un dedo y le muestra lo que es el poder de un verdadero dios. Tu tío te cubre la espalda, le dice al chico. En ese momento, Nona aparece, reconociendo al héroe de sus películas infantiles. Es el legendario Lee Jun. Nona no puede creerlo. El hombre frente a ella es demasiado guapo para ser el guerrero lleno de cicatrices de hace 20 años, pero su aura es inconfundible. Ella intenta pedirle un favor urgente, pero una calamidad interrumpe el momento. Sin dudarlo, Nona la parte en dos. Nadie estropeará su propuesta de matrimonio. Las alarmas de la ciudad aúllan. Invasión masiva. Nona quiere masacrar a todos rápido para poder declararse finalmente a su héroe, Jeon. Jeon observa con orgullo. Los hijos de Hugo tienen un instinto de batalla superior al de su padre, pero la soberbia de las calamidades no tiene límites. Un monstruo acecha a Nona, tratándola como una simple mascota. No saben que han despertado el interés del hombre que sobrevivió al mismísimo infierno. Sin embargo, en un descuido, una calamidad astuta se abalanzó sobre Nona. El monstruo se burló de su fuerza y prometió convertirla en su mascota personal. Jeon suspiró al ver la escena, preparándose para intervenir. Sabía que la verdadera cacería humana apenas estaba comenzando en medio de aquel caos total. Sophie temblaba en las sombras, reconociendo el aura de aquel que una vez traicionó. El regreso del héroe del infierno era su peor pesadilla hecha realidad. La subasta se transformó en un campo de batalla sangriento. Steven pronto descubriría que un arma cara no compensa la falta de un alma guerrera. Jeon dio un paso al frente, haciendo que el aire mismo se congelara por su poder. Sus ojos brillaron con una luz carmesí, prometiendo una carnicería épica. La calamidad no tenía idea de que estaba frente al depredador máximo. Jeon sonrió con frialdad, listo para reclamar su trono sobre los cadáveres enemigos. Era el momento ideal para ganar creyentes. Jeon dejó que sus sobrinos se enfrentaran a las calamidades, confiando plenamente en su fuerza. El impacto fue brutal, pero Jeon ni se inmutó. Preguntó con desprecio si ese patético ataque era todo lo que tenía. Nona observaba con temor. Aunque su tío era un monstruo de poder, su rival pertenecía a la raza fantástica más letal. Imposible. Jeon emergió de las llamas infernales como si nada. Para él ese fuego solo servía para alimentar su forja divina. La hora del martillo ha llegado. La calamidad intentó detenerlo, pero Nona se interpuso en su camino con una determinación feroz. Un golpe devastador. Nona fue estrellada contra el muro, pero Jeon apareció con una mirada que prometía una muerte agónica. Ante el terror absoluto, la calamidad despertó su forma final, bestia fantástica de nivel rojo. El infierno mismo se desató, inaudito. Jeon bloqueó el ataque definitivo usando un simple guante de plástico. Ahora ella pagaría por incendiar toda la ciudad. Lluvia de puñetazos. Jeon desató una purificación violenta sobre un ser que ya estaba condenado al abismo por toda la eternidad. La bestia se rindió, convirtiéndose en su esclavo. Mientras tanto, Nona empezó a cuestionar la oscura verdad tras la vieja historia. ¿Cómo sobrevivieron todos los santos menos el más fuerte? Nona sospechaba que una conspiración siniestra ocurrió hace 20 años atrás. Jeon lo confirmó con frialdad. Hace 2 décadas, la envidia de los 12 santos se convirtió en una traición mortal contra él. Lo encerraron para robarle su gloria. Tras salvar al mundo del ojo carmesí, fue desechado como si fuera un estorbo molesto. 20 años de encierro no doblegaron su espíritu. Mientras tanto, en las noticias, la Santa Sophie estaba contra las cuerdas totalmente. Acorralada por el miedo a Jeon, Sophie confesó ante el mundo la verdad que permaneció oculta por 20 largos años de mentiras. Lee Jeon fue el verdadero héroe. El caos estalló, pero una sombra maligna emergió para silenciar la revelación de forma inmediata. Jean-Louis, el santo de cáncer, apareció con intenciones asesinas. Amenazó con arrancarle la garganta a Sophie si seguía hablando tonterías. Jean tomó el control del micrófono, mintiendo descaradamente sobre la cordura de Sophie para proteger su falsa reputación de santo divino. Los periodistas no cedieron, exigiendo respuestas reales. Jean, enfurecido, se preparó para usar su poder divino y callarlos a todos juntos. La entrada triunfal. Jeon apareció con una patada demoledora, exigiendo explicaciones a ese cangrejo podrido por interrumpir la gran conferencia.
Nadie reconocía al hombre frente a ellos. El prota rugió su nombre al mundo, provocando las risas de los ignorantes presentes allí. ¿Creen que soy débil? Geón obligó a Sophie a confesar, mientras un aura púrpura y siniestra comenzó a asfixiar todo el lugar. El santo de cáncer invocó a su dios. Mientras tanto, Hugo disfrutaba de su ramen antes de ver el caos por televisión. Urgente. Un hombre que dice ser Legion ha iniciado una batalla campal contra el mismísimo y poderoso santo de cáncer. El destino de la ciudad colgaba de un hilo mientras los dos titanes se preparaban para el choque final de poderes. ¿20 años solo para aprender a esquivar? Jan se burlaba, pero John respondió que él solo aprendió a crear simples clones. Un remolino de almas. Jan activó su bendición prohibida, robando la energía vital de los inocentes para fortalecer su ataque personal. Jan se jactaba de su astucia. Sus clones estaban vinculados a los periodistas. Si Jeon atacaba, todos ellos morirían al instante. Un giro inesperado. Jeon usó su cola para evadir el truco y golpeó directamente al verdadero Jin con una fuerza brutal. Jeon arrancó el núcleo vital de Jan sin piedad, entregándoselo a su serpiente mientras el orden se restablecía en el edificio. Esto no ha terminado. Jin aún guardaba un as bajo la manga, una trampa final para llevarse a todos hacia la tumba. Hugo llamó aterrado. La caída de Jan activó un protocolo de defensa que desató una lluvia de misiles de clase catastrófica. Los misiles Marmot, armas de destrucción creadas por Capricornio y Génesis, se dirigían a la ciudad para borrar todo rastro vivo. Jan configuró su disparo automático tras su muerte. El prota, con una sonrisa astuta, ya tenía el plan perfecto en mente. Las alarmas de evacuación retumbaron por doquier. El pánico se apoderó de las calles mientras la muerte caía desde el cielo. Jeon cargó a la Santa Sophie por la fuerza. Necesitaba su habilidad de Aries para transmutar los misiles en algo líquido. Hazlo o todos mueren ahora. Bajo la presión absoluta, el dios de Acuario bendijo a su santa para evitar un final. Habilidad real activada. Lágrimas de la diosa se manifestó en el cielo, deteniendo el avance de la destrucción inminente del lugar. Lo logró. Sophie transmutó el peligro, pero los restos seguían cayendo. Jeon decidió enviarles un gran saludo a todos sus enemigos. Jeon tomó prestado el poder de Sagitario y Aries, combinándolos en un hechizo de teletransportación de escala masiva y muy épica. Objetivo fijado. Todos los fragmentos fueron enviados directamente a la ubicación de la traidora Santa de Géminis. Eso es justicia poética. En la sede del poder, los mandos discutían aterrados. El santo de cáncer cayó, y los misiles fueron neutralizados por completo. Puertas rotas. Jeon irrumpe reclamando su dinero, listo para cobrar cada centavo de su herencia robada hace 20 años de traición. El gobierno puso excusas baratas sobre donaciones, para no devolver el dinero robado a su amigo Hugo por ser un extranjero. La furia de Jeon estalló. No permitiría que menospreciaran a su único amigo leal mientras favorecían a esa bruja traidora asquerosa. Lo trataban como a un perro, ignorando que bajo sus harapos latía el poder de un dios vengativo. Hugo exigía justicia, pero un grito gélido cortó el aire. Era Jace, la arrogante santa de Géminis. No devolveré nada. Ese oro pagará las ruinas de vuestro palacio. Habéis fracasado y ahora pagaréis el precio. Invocó al espíritu de las hadas para aniquilarlo, pero Jeon la aplastó como a un insecto sin pestañear. Esa farsa no es una santa. Jeon lanzó un ultimátum. O devuelven el botín o sufrirán un destino atroz. Aterrados por su aura letal, cedieron. Jeon sonrió. La cacería de la bruja solo acababa de empezar. En casa de Sunai, la reina hada temblaba cautiva. Habla ahora o esta caja fuerte será tu tumba. Jeon desató una presión asfixiante. Sabía que la bruja se escondía cerca, aterrada ante su inminente y sangriento regreso. Usando su tercer sentido, Jeon detectó el hedor de Jace oculto en una figura. La rata estaba acorralada. Atrapada en un muñeco, Jace suplicó ayuda. Pero el terror que inspiraba Jeon superaba cualquier lealtad divina. Sunai dudaba. ¿Seguir una orden celestial o al héroe que desafió al mismísimo infierno? El honor ganó. Renuncio a Géminis. Al arrojar su insignia, el cielo bramó. Sunai eligió seguir al hombre, no al mito. «Pide perdón, escoria», gritó la santa mientras el castigo divino caía sobre Sunai. Pero él no se arrodillaría. Vosotros solo buscáis vuestro beneficio, pero él es un héroe de verdad. No te atrevas a menospreciarlo. Con sangre en el rostro, Sunai resistió. Entonces Jeon desató el corte del abismo, desgarrando la realidad misma. El poder de Géminis se desvaneció. Los discípulos cayeron,
despojados de su fuerza por la espada negra de Geon. Los dioses son generadores, y los santos transformadores, pero Geon acababa de dinamitar toda la red eléctrica divina. Usando una técnica robada de Cáncer, Geon mutiló la conexión. La santa era ahora una simple mortal indefensa. ¿Imposible? Mira cómo tiemblo. Geon lo tenía planeado. La furia de la diosa Freyja estaba por estallar. Freyja descendió con furia apocalíptica, pero Geon, con calma aterradora, mostró un fragmento prohibido del núcleo de Cáncer. Sin bendiciones, pero con odio puro. Geon blandió la guadaña del abismo, dispuesto a degollar a la mismísima diosa. Ha herido a una divinidad. Freyja desató su máximo poder, pero la justicia celestial tenía otros planes hoy. Basta. Hugo y el dios de Géminis intervinieron. Las leyes prohíben que los dioses luchen en su forma verdadera. Miles de decretos divinos inundaron el cielo. Los dioses se unieron para castigar la insolencia de la entrometida Freyja. Cadenas celestiales arrastraron a la diosa al abismo. Esto no acaba aquí, juró ella mientras desaparecía entre gritos. Trae a tu hermano la próxima vez, sentenció Geon. La verdadera venganza contra el Olimpo acababa de comenzar. Hugo cumplió su misión. Robó el pergamino secreto del Palacio Prohibido. Es hora de despertar a los monstruos. Berserker, Gigante y Guerrero. 3 espíritus legendarios juraron servir al hombre que humilló a sus antiguos amos divinos. ¿Lealtad? Demostradla. Y así, los espíritus le entregaron el cuerpo de Jace como una ofrenda de pura sumisión. Tu diosa te ha abandonado. Geon la asfixió con furia. ¿Quién fue? ¿Quién me apuñaló por la espalda? Fue Virgo, confesó ella aterrada. La lista negra de Geon ya tenía un nuevo nombre para ser borrado. Te devolveré tu cuerpo por la información. Pero por error, el hada terminó habitando el cuerpo de Jace. En el refugio de Hugo, sellaron contratos de rango SS. El ejército de Geon crecía con sombras sedientas. Las invocaciones vitoreaban a su nuevo señor. Hugo observaba atónito. Jamás vio seres tan felices de ser esclavos. Eres un simple recadero, le gritaron a Hugo, pero Geon corrigió. Él no es recadero, es mi esclavo. ¿Por qué me elegisteis? La tiranía de Géminis y una amenaza desconocida los obligaron a buscar un líder real. La humanidad se desmorona. Los santos actuales son inútiles ante la calamidad que devora el mundo en silencio. El mal acecha bajo el mar de Géminis. Geon ya prepara su incursión al Pacífico. Nada quedará en pie. 3 generales legendarios juraron lealtad eterna. Por fin, Geon estaba reuniendo un ejército capaz de derrocar cielos. Le he pedido matrimonio a Geon, soltó Nona. El aura épica se rompió ante la furia paternal de Hugo. ¿Matrimonio? Hijo de perra. Hugo estalló, lanzando flechas de fuego contra su mejor amigo por puro celo. Ni siquiera me felicita el día del padre. Bramaba Hugo mientras casi reduce su propia casa a cenizas. Geon suspiró ante la locura. A veces, enfrentarse a dioses era más fácil que aguantar a un padre sobreprotector. Hugo no sabía lo que era la moderación. Su rabia ciega recordaba a alguien que Geon conoció hace tiempo. «Papá, para allá», gritaban sus hijos. Pero Hugo, cegado por el odio, no permitiría que nadie tocara a su hija. Sus compañeros intentan mimarlo con dulces, pero Geon solo tiene ojos para el video de su combate. Incluso le cedieron la mejor parte del pastel. De pronto, la paz se quiebra. Una alarma roja resuena. Una calamidad de nivel pesadilla ha emergido en el puente divino. La orden es clara, todos al frente. En las costas de Manila, las legiones del cuadro de Leo ya despliegan su poderío militar. Entre arengas vacías, intentan ocultar su miedo. Es la oportunidad perfecta para brillar, aunque su líder sagrado no aparezca por ningún lado. Un observador cínico los desprecia desde las sombras. Para él, solo son bárbaros gritando para ocultar su debilidad. ¿Habrá llegado su regalo a tiempo? Mientras la mensajera llega a las ruinas de Hugo, Geon lucha en la fragua. Sus golpes fallan. Las herramientas mundanas no resisten su poder. Maldición, necesito el martillo de los logros. Sin materiales divinos, forjar armas legendarias parece una misión imposible para el héroe retornado. Entonces, una voz familiar surge de las sombras. La estatua de la cabra cobra vida. Es Sergivich, un viejo conocido del pasado. Geon lo llama Sebastián con desdén, pero es Vladimir Iván, el santo de Capricornio. El maestro supremo de la creación de armas. Tras la caída de Geon, él dominó el mundo. Ahora, busca redención y una nueva alianza, pero el rencor del héroe es profundo. ¡Zas! Geon lo estampa contra el muro sin dudar. No quiere oír basura. Mientras tanto,
Las noticias anuncian el regreso de una pesadilla. Es la calamidad que Jeon erradicó hace 20 años. El horror ha despertado de nuevo, reclamando su trono de sangre y muerte. El mundo tiembla ante esta amenaza de rango rojo. Los especialistas en magia y los maestros de guerra se reúnen para el combate. El muro de hierro de Tauro y las santas de Acuario se posicionan. Todo el poder de los cuadros divinos está listo para la acción. Una multitud de guerreros sagrados ha sido desplegada. Incluso el santo de Capricornio hace acto de presencia en el frente de batalla. Jeon estalla en furia al verlo. Ese viejo infame tiene ese Yu martillo. No solo robó sus tesoros, ahora los exhibe como trofeos. Toca darle una lección. Desde el abismo oceánico surge el terror absoluto, el kraken de 1000 brazos. Una calamidad nivel rojo que devora toda esperanza. Increíble. Steven, el santo de Leo, cuelga de un tentáculo. Lucha con locura, pero su único motivo es recuperar un simple hueso. Qué patético. El capitán asume el mando ante la demencia de su líder. Sabe que ese tipo solo busca la recompensa, así que organiza a sus tropas. Posición de fuerza. Los de Piscis lanzan hechizos y los de Tauro forman un muro inquebrantable para proteger la retaguardia del grupo. Los guerreros de Leo están listos para el asalto final. Con las bendiciones activas, dan la señal para que los magos desaten el infierno. Fuego a discreción. Steven les prohíbe atacar hasta recuperar su hueso. Mientras tanto, Nona entra en acción cercenando tentáculos con una destreza sobrehumana. Todos buscan la gloria, pero algo aterrador emerge. Es el Mega Kraken, el puente de los débiles. El pánico se apodera del campo. El cobarde de Vladimir intenta usar explosivos sin importar sus aliados. Pero una daga vuela, y Jeon aparece. Eres pura escoria, Sebastián. El ejército se tambalea ante el enjambre de pulpos. La situación es crítica, pero Jeon sabe que una bomba no es la solución. Deberá darles una lección sobre cómo filetear un pulpo gigante. Nona, por su parte, ha agotado casi toda su energía en el combate. Nona recuerda los movimientos de su tío. Es hora de replicar la técnica solar. Su aura brilla con una intensidad legendaria. Se lanza directo hacia el cuerpo del monstruo, apuntando a sus puntos vitales con una precisión que desafía a la muerte misma. Pero el Kraken bloquea el golpe fácilmente. La bestia ataca para matar a Nona, pero el santo de Leo se interpone en el último segundo. ¿Qué haría mi tío en esta situación? Nona lo imagina volando con su espada. Y ahí está él. Jeon se lanza al ataque. Gran perforación de montaña. Un golpe devastador que derriba al enemigo de un impacto. Pero de pronto, el Kraken se lo traga entero. Error fatal. Jeon revienta al monstruo desde sus entrañas con rayos divinos. Desata un poder que sacude los cimientos del océano. Digan lo que quieran, para mí solo son aperitivos. Los destrozó en pedazos pequeños. Ahora el resto debe encargarse de la limpieza. Los presentes quedan atónitos ante tal poder. Lee Jong, el héroe más fuerte, ha regresado. Las leyendas no eran exageraciones después de todo. El mundo entero presencia su poder absoluto. La reportera informa el evento. El héroe retornado ha aniquilado él solo a las calamidades. ¿Estás bien, pequeña? Jeon se acerca a su sobrina mientras nota el trofeo detrás de ella. La batalla ha terminado, pero algo empieza. Su lanza está rota, así que Jeon le promete una nueva arma forjada por él. La emoción de Nona es simplemente incontenible ahora mismo. Steven también quiere su parte. Cree que por perder su preciado hueso, merece una recompensa del legendario y opulento héroe Jeon. Cuidado. Una densa niebla verde surge de la nada. Los que inhalan el humo pierden el juicio, cayendo bajo el control de Sebastián. Mírate ahora, aplastado por los tuyos. Vladimir se mofa mientras sus hombres controlados rodean a Jeon y a su sobrina. Steven exige respuestas, pero sus hombres ya no le obedecen. Han sido drogados con una poción química que los convierte en marionetas. Si quiere que vuelvan a la normalidad, Steven debe seguir sus órdenes. Es una trampa mortal creada con el conocimiento del propio Jeon. La oferta es cruel. Mata a Jeon y liberaré a tus hombres. Ambos villanos comparten un complejo de inferioridad ante el brillo del héroe. Vladimir odia su talento para la forja, mientras otros odian su fuerza, pero cuanto más luchan, más se dan cuenta de su insignificancia. El muro entre ellos era infranqueable. Steven, el santo de Leo, empuña su arma definitiva, convencido de que su fuerza combinada por fin superaría al monstruo. Nona le suplica desesperadamente que se detenga, pues el odio será eterno si lastima a Jeon. Steven, consumido por su complejo, lanza el ataque final.
pero Jeon ni siquiera parpadea. Desprecia su cobardía y falta de respeto, tratándolo como a un insecto que no merece su tiempo ni su espada. El orgullo del viejo santo se desmorona ante tal indiferencia absoluta. Música. Leo brama de rabia. Lleva 20 años intentando alcanzar la cima de Jeon, forjando su poder a base de fracasos y un odio que lo consume. De pronto, Jeon aparece a su lado bostezando. Se dejó capturar solo por aburrimiento, esperando una reacción que nunca llegó. Son demasiado lentos para él. Fuera de mi vista. Jeon exige respuestas. Viajamos 20 años atrás, al oscuro presagio de la Torre del Demonio, donde se gestaba la gran traición. Alguien susurra que Lee Jeon debe morir. No es una profecía, es un complot asesino. Sebastián vislumbra su oportunidad dorada, pero Jeon rompe el flashback. Los lamentos del pasado no me importan, dice Jeon. Si el traidor quiere salvar su pellejo, deberá soltar la lengua antes de que se la arranque de un golpe. La verdad surge. Virgo podría ser la mente maestra. Jeon necesita respuestas de su tasador y recuperar su martillo sagrado para ejecutar su venganza definitiva. Mientras Sebastián tiembla de terror, Jeon ordena a los 3 hermanos vigilarlo, pero los fanáticos de Capricornio no piensan quedarse de brazos cruzados. Muerte al intruso. Lanzan un misil devastador para enviar a Jeon al infierno, sin saber que solo están provocando a una deidad de la destrucción. Jeon decide probar su nuevo juguete. De un martillazo, convierte el misil en fuegos artificiales, humillando al ejército de Leo que clama por venganza. La retirada es humillante. Jeon exige un arma equilibrada y fácil de manejar, pero su idea de equilibrio es muy distinta a la de los mortales. Agarra a un enemigo por la pata y lo lanza como proyectil. Mientras, en la zona roja europea, el terror acecha en la niebla de Virgo. Jane, capitana de búsqueda, siente un escalofrío mortal. La atmósfera en este territorio maldito es tan pesada que parece querer asfixiar sus propias almas. Buscan a los desaparecidos entre lamentos desgarradores que cortan la respiración. Cada grito de auxilio parece una trampa tendida por la propia oscuridad. ¡Deteneos! El capitán se da cuenta demasiado tarde. Los gritos son ecos grabados. Al girarse, su pelotón se ha esfumado en el silencio absoluto de la niebla. Una rama con rostro humano suplica ayuda siniestramente. Son almas condenadas. Tras él, una sombra colosal emerge. Mientras, Jeon descansa en casa de Hugo. El mundo entero solo habla de su regreso. Sin embargo, Jeon necesita sangre nueva. Para activar su cuadro divino, requiere un discípulo de lealtad inquebrantable. Con el ojo de Dios, escanea a Jeonjuri. 85% de fidelidad, pero no es suficiente. Necesita devoción absoluta, una fe ciega. 3 candidatos rondan su mente. ¿Dónde están? El pasado de Hugo acecha de nuevo, activando un flashback teñido de sangre y gritos de auxilio desgarradores. Huye, sálvate. Las voces del pasado desgarran la mente del pelirrojo. Un escondite en un coche, un juego macabro de vida o muerte contra un monstruo. Sé valiente, promételo. El recuerdo de su madre es una herida abierta que nunca cicatriza. Hugo despierta gritando. Sumido en la agonía de su pesadilla, Nona intenta consolarlo. Saben que visitar a su madre siempre desata estos demonios internos. El dolor de Hugo es una carga demasiado pesada de llevar. Para animarlo, Nona le entrega su regalo, un artefacto de Géminis para canalizar su magia. Un pequeño destello de alegría en medio de tanta tristeza. Debes ser feliz para que mamá no sufra, susurra ella. Pero Hugo guarda silencio, apretando el volante con una rabia sorda que quema sus venas. En la sala 808, Nona relata sus hazañas con emoción desbordante, esperando que sus palabras despierten finalmente a su madre del letargo. Hugo aguarda fuera, con el alma rota. Una llamada interrumpe su duelo. La Alianza Europea exige su presencia para una misión de exterminio urgente. ¿Dónde está Virgo? Es el más fuerte, pero se niega a enfrentar a la calamidad. Es un desastre de rango divino, que ya destruyó el aeropuerto. La rana de sangre ha despertado en Bélgica. Mientras tanto, Jeon intenta reclutar a Sun Hei, pero este rechaza la oferta con una misteriosa frialdad. Algo no encaja. Jeon sospecha que ocultan un secreto oscuro relacionado con ese cumpleaños. Justo entonces, llega el tasador Jim Young por un portal. Europa se ha convertido en una teocracia influenciada por la religión de los santos. La fe es sólida, pero Jeon prefiere ir directo al grano. Bajo una barrera antisonido, el tasador revela la verdad oculta en la daga traidora.
Los fragmentos de memoria señalan a un culpable directo e inesperado. Kevin, el santo de Virgo, fue quien te apuñaló. Keon no se sorprende, pero su sed de venganza aumenta. Debe investigar los resultados de las dagas. Jeon ordena al hada investigar por qué Sun-hae rechazó su oferta. El chico ha perdido la fe, pero oculta algo importante todavía en Géminis. La oportunidad perfecta para obtener información. Sun-hae reaparece pidiendo un favor. Necesita entrar en la biblioteca secreta de Géminis, lugar de libros prohibidos. Sin su insignia, es casi imposible entrar. Geon acepta ayudarles y confiesa sus intenciones. El chico busca el arte de la invocación de espíritus. El objetivo es traer seres de otros mundos. Geon, mientras tanto, reflexiona en la estación. Sabe que Kevin no actuó solo en aquella torre maldita. Hay un mal superior, una entidad capaz de herir incluso a los dioses divinos. ¿Estará el traidor conectado a los desastres de la civilización desconocida? Su fuerza debe regresar por completo para enfrentarlos. El héroe traicionado está listo para reclamar su trono y aplastar a sus enemigos. Música. Ella acepta el pacto bajo una condición absoluta, verdad total. El objetivo de Geon es prohibido: dominar la invocación espiritual para traer entidades de otros mundos a este plano. Mientras tanto, Jeon aguarda en las sombras de la estación. Su mente analiza la advertencia de la daga. Sabe que un mal ancestral acecha, alguien capaz de masacrar incluso a dioses. ¿Sería aquel John Lois? Imposible, él no posee tal poder divino. Jeon está seguro, el traidor que le apuñaló está vinculado directamente a los desastres de la civilización perdida. Debe recuperar su fuerza ahora. Solo así podrá cazar a su enemigo y por fin reclamar la sangre que tanto le deben. Música. Las tropas de élite de Hugo avanzan implacables. El fuego purificador consume las sombras de esta catástrofe. Ramas malditas bloquean el paso. Geón sospecha de una conspiración entre Virgo y el destino de Sagitario. Tras aceptar una comisión crítica, Hugo se enfrenta a los líderes europeos para ejecutar su plan de exterminio. Un monstruo hambriento de divinidad acecha. ¿Acaso nadie recuerda el terror de la niebla de sangre? Hace 10 días que la calamidad despertó. Virgo fracasó estrepitosamente, perdiendo a todo su ejército en el proceso. Con el mar bajo asedio, solo Hugo y su aliado pueden detener este horror. No queda nadie más. Es una trampa evidente. Virgo sabía que Hugo jamás ignoraría el nombre de la niebla de sangre. La tragedia de su elegido es desgarradora. Su esposa y su primer discípulo murieron protegiendo al joven heredero. Jeon recuerda a aquel capitán sacrificado. Ahora entiende el amargo silencio que guardaba su viejo camarada. El Hugo que Jeon conocía era una leyenda indomable. Un guerrero cuya espalda protegía con absoluta confianza. Como uno de los 12 santos más poderosos, su caída fue un misterio. Hoy, la verdad será revelada. Todo comenzó hace 10 años. El cumpleaños de Sunun-hae se transformó en un auténtico infierno sangriento. En el aeropuerto, la calma se rompió. 2 hermanos huyeron despavoridos, presintiendo la muerte inminente. Una sombra colosal devoró la luz. La niebla roja brotó del suelo como un sudario de muerte. El primer discípulo arrojó todo para luchar. La calamidad se lanzó con hambre voraz sobre la familia. En un acto de heroísmo final, Lee Jae-on entregó su vida con una sonrisa y un pulgar arriba. Entre cadáveres y gritos desesperados, la madre huyó buscando un refugio imposible para su pequeño hijo. «Sé valiente hasta que llegue papá», prometió ella antes de que un lazo oscuro la atrapara cruelmente. Lágrimas y súplicas fueron ahogadas por ramas negras. Entonces, un destello de fuego anunció la llegada de Hugo. Hugo llegó al epicentro del horror. Su hijo estaba a salvo, pero su esposa estaba perdida. Al intentar rescatarla, las almas de sus seres queridos clamaron ayuda, paralizando su corazón de guerrero. Una rama atravesó sus costillas. La calamidad rió mientras succionaba su esencia celestial ante sus ojos. Los santos aparecieron para contraatacar, pero el monstruo regeneraba sus heridas devorando la magia lanzada. La Santa de Géminis activó la regla dorada. «Debemos teletransportar a este demonio ahora mismo», gritó ella. Hugo se negó desesperadamente. Hacerlo significaba abandonar para siempre las almas de los inocentes atrapados. Sin tiempo y al límite, el hechizo fue lanzado. El grito de agonía de Hugo retumbó en el vacío. El mundo lo condenó. Mientras los otros santos eran héroes, Sagitario fue tachado de incompetente y cobarde. Rumores venenosos lo destruyeron. Decían que solo intentó salvar a su familia, ignorando el resto del desastre. Su país le dio la espalda.
Las disculpas públicas fueron recibidas con insultos y un odio implacable. Aquel día, la calamidad le arrebató su familia y la mitad de su poder divino. Hugo quedó roto. El capitán no puede callar más. La teletransportación fue lo que realmente condenó a aquellas almas. No murieron, sus almas fueron robadas. Hugo fue débil entonces, pero su esperanza sigue ardiendo en silencio. Prefiere ser odiado si eso alivia el dolor ajeno. No cumplió su promesa de proteger a Corea. El peso de la culpa es su única compañía. Soportará cualquier insulto por el honor de Jeon. Hugo mantiene a los afectados en el hospital, rezando por un milagro que los despierte algún día. Tras la puerta, su hijo llora en secreto. Se culpa por haber retrasado a su madre aquel día. Por primera vez, el guerrero de fuego se quiebra. Sus lágrimas caen por no haber consolado a su hijo. Basta de llantos. Jeon se levanta. Si la niebla de sangre ha vuelto, es hora de saldar deudas. La rana advierte un peligro mayor. El poder del sol será devorado junto a toda la ciudad. Hugo ordena quemar cada rastro del mal. Los ciudadanos, conmovidos por su historia, ahora le muestran apoyo. Rena trae noticias críticas. Jun revelará la verdad oculta tras los ojos del joven pelirrojo. Él busca la llamada espiritual. Un poder prohibido para invocar a los muertos desde otros mundos. En la biblioteca prohibida, está dispuesto a sacrificarlo todo para recuperar a su madre y a su tío. John C.W. aparece para burlarse. Sin Jeon, no eres nada, dice mientras muestra la desesperación de Hugo. Una visión aterradora se despliega. El capitán observa cómo Hugo, agotado, da la señal de una amarga retirada. Las comunicaciones fallan, y el tercer grupo desaparece en el silencio. Jeon impone una calma gélida ante el pánico. La verdadera carnicería está por comenzar. 10 largos años de odio alimentan esta venganza. Jeon bloquea las raíces letales de la bestia, exigiendo cuentas por su familia y amigos traicionados. La calamidad regenera sus extremidades con una ambición insaciable. Jeon desprecia al monstruo que, en su arrogancia, pretende devorar ciudades enteras para saciar su hambre. Hoy, el estómago de esa bestia será abierto de lado a lado. Hugo lidera la ofensiva coordinada, preparando una segunda ráfaga de flechas místicas. Proyectiles de maná puro iluminan el campo de batalla. Jeon, fastidiado por las raíces invasoras, solicita sus herramientas para iniciar una poda sangrienta y definitiva. Con una técnica devastadora, el héroe despedaza la estructura del enemigo. Cada corte es una sinfonía de destrucción que hace crujir el núcleo de la rana. La criatura es aniquilada por completo, dejando un rastro de muerte. Los testigos quedan mudos. El poder de Jeon supera cualquier comprensión humana o divina. La celebración del pelirrojo es prematura, pues la calamidad devora la energía circundante. Bajo una orden siniestra, el monstruo inicia una regeneración de nivel titánico. Un titán de sangre emerge mientras la niebla carmesí asfixia la cúpula. Las raíces de la calamidad han profanado el refugio subterráneo, extendiendo su corrupción letal. El general ordena tensar los arcos, pero el traidor rubio se burla. Lo que antes fue un santuario humano, ahora es el banquete personal de la bestia. Los ciudadanos son ahora simples depósitos de magia para la niebla. El enemigo observa con deleite, esperando el sangriento espectáculo que está por desatarse. El pelirrojo une las piezas del pasado y descubre la traición de John C.W. El rubio ríe, despreciando a su propio padre por caer en la trampa. Miles murieron en aquella emboscada materna, pero el villano no siente culpa. Para él, la masacre de inocentes fue simplemente una cuestión de mala suerte. Jian Wei estalla en furia, repitiendo la estrategia de su tío pero con una potencia renovada. Un golpe demoledor impacta, aturdiendo a la entidad con fuerza bruta. Tras arrebatar la reliquia sagrada, el artefacto de resurrección cambia de manos. Jeon se teletransporta, listo para erradicar a Gamabunta con su propio instrumento de poder. Flechas de élite oscurecen el sol, pero la calamidad contraataca con ferocidad. Jeon pierde un brazo ante el ojo rojo, una habilidad divina de hace 20 años. Se revela que estas calamidades poseen un rango que trasciende el nivel rojo. Son entidades imposibles de herir, engendros nacidos en lo más profundo del infierno. Jeon activa sus ojos divinos para detectar los puntos débiles de la pesadilla. El enemigo es una fortaleza viviente que desafía cualquier lógica de combate convencional. 3 núcleos laten con maldad, pero el más peligroso se alimenta de almas humanas. La cúpula de la ciudad se ha convertido en su batería eterna. Las fuerzas aliadas intentan destruir la fuente de poder, pero son capturadas. Sus almas en pena suplican salvación, provocando un trauma absoluto en los presentes.
Jeon detecta el punto de quiebre de su oponente y cruza un portal. Ante él se alza el árbol de sangre, el verdadero pulmón de esta pesadilla. El árbol exhala la niebla roja que consume la vida de la población. El mundo observa por televisión cómo la historia de hace 10 años se repite. Los equipos de rescate están bloqueados y las bajas civiles son incalculables. Nadie parece tener el poder necesario para enfrentar a esta monstruosidad de pesadilla. Ni siquiera los cuadros divinos pueden resistir, pero una silueta solitaria avanza. La señal del dron se corta antes de revelar la identidad del guerrero. Hugo cae herido y su reliquia divina queda reducida a escombros. Las voces de las almas torturadas distraen a Geón, quien maldice este truco sucio. La calamidad arrastra al héroe bajo tierra, sentenciando a los arqueros restantes. El fin parece inevitable mientras la bestia reclama su próxima cosecha de vidas. Un dolor agudo atraviesa al monstruo. Jan Wei golpea con la rabia de su linaje. Su tío y su madre están en coma por culpa de esta entidad. La bestia intenta proteger su núcleo, pero Hugo activa su plan B. Una flecha colosal, como un pilar de justicia, atraviesa la carne del enemigo. El arsenal de los soldados blancos despliega su poder para fijar al monstruo. Cuerdas de maná y flechas de anclaje intentan inmovilizar a la calamidad al suelo. Aunque no pueden vencerla, lograrán detenerla con pura fuerza de voluntad. Jan Wei, entre lágrimas y furia, destroza finalmente el árbol y la barrera protectora. El suministro de poder se desvanece y la niebla sangrienta comienza a disiparse. Las almas atrapadas en la corteza del árbol encuentran por fin su liberación. Jan Wei despierta y ve el cielo despejado, celebrando su pequeña victoria. Sin embargo, un estruendo ígneo a lo lejos indica que la batalla aún no termina. La ciudad se derrite bajo el poder robado del signo de Sagitario. La calamidad utiliza la fuerza sagrada que arrebató hace 10 años para protegerse del impacto. El monstruo fija sus ojos en su propio hijo, el responsable de romper su cúpula. Promete masticar su carne y devorar su esencia mientras aún esté vivo. Hugo lucha contra una aura maligna que intenta arrebatarle su divinidad restante. En un último acto de sacrificio, encierra a Jan Wei en una cápsula protectora. Gamabunta celebra haber consumido la esencia total del dios del sol. Con una espada emergiendo del abismo, la calamidad se siente invencible ante el ataque final. Jeon ruge que esto no ha terminado, mientras Hugo se hunde en el entumecimiento. El arquero siente que ha fracasado al no proteger a su familia ni vengarse. Entre la niebla roja, un fragmento de luz divina parpadea ante sus ojos. Es el poder que le fue robado, una chispa de esperanza en medio del abismo. Sus recuerdos se nublan y la voluntad de luchar flaquea ante la muerte. Entonces, la imagen de una antigua foto familiar surge de las profundidades de su mente. Al ver a sus seres queridos, Hugo recupera su resolución inquebrantable. No permitirá que su linaje termine con esta humillante derrota. Su orgullo vuelve a arder. El guerrero estira su mano hacia la luz, ignorando el colapso de su cuerpo. La voz de Geon resuena con autoridad, recordándole que aún queda trabajo por hacer. El recuerdo de Arabia, hace 30 años, cruza su mente como un relámpago. Aquella vez, la muerte estuvo a punto de devorarlo antes de que su boda ocurriera. Jeon apareció aquel día para salvarlo, tal como lo hace ahora en este infierno. Jan Wei suplica a su padre que despierte para terminar esta guerra juntos. El poder de Sagitario fluye de nuevo con una intensidad divina y renovada. Jeon se lanza contra la calamidad, decidido a cobrar cada deuda pendiente con sangre, por el desprecio mundial hacia su amigo y los cumpleaños perdidos de su sobrino. Jeon desata un ataque final que hará pagar a la bestia por cada pecado. El fin de la calamidad ha llegado. Su núcleo se resquebraja y el infierno reclama su alma. Agonizante, intenta un último ataque desesperado para arrastrar al padre y al hijo al abismo. Jeon brama con furia. Hugo puede ser un necio, pero su poder es devastador. Mientras tanto, los reporteros observan desde la distancia, temblando ante el caos que se desata. Una columna de fuego sagrado desgarra la medianoche. El cielo se ilumina como si fuera mediodía. Nona observa impactada mientras Jay Lei confirma que su padre finalmente ha recuperado su trono. La entidad suplica por clemencia, pero Hugo desata su resplandor celestial. El fuego purificador consume toda impureza. Jeon deseaba ejecutarlo, pero decide que el honor del golpe final sea para Hugo. Tras un intercambio de posiciones, Hugo sonríe con determinación. El recuerdo de su hijo llorando por la muerte de su madre lo impulsa. Aquella tragedia no fue su culpa, y hoy obtendrá justicia. Una explosión ensordecedora sacude los cimientos del mundo.
Jeon contempla el desastre, cuestionando si se han excedido con la potencia del ataque. No queda nada. Los núcleos y los cuerpos se han reducido a cenizas estelares. Hugo, con humildad, agradece a Jeon. El héroe acepta el gesto, aunque no es propio del chico que conoció. Entre los restos del combate, Jeon halla un tesoro invaluable, el núcleo de las almas. Es el recipiente donde la criatura encerraba la esencia de los caídos durante años. Invocando el poder de la serpiente, rompe el sello espiritual. Las almas cautivas son liberadas. Miles de personas consumidas por la oscuridad ahora tienen una oportunidad de despertar. El milagro es real. Las almas regresan a sus cuerpos. Jeon le asegura a Yangi que su madre también volverá. Aunque su cumpleaños fue hace poco, este será su mejor regalo. ¡Feliz cumpleaños! Mientras tanto, Stephen Marker vive en su propio delirio, derrotando al Kraken con su superhueso legendario. De repente, la cruda realidad lo golpea y despierta de su fantasía. Furioso, ordena a sus súbditos atacar a Jeon y Capricornio, exigiendo que recuperen su preciado hueso. Sus subordinados, hartos de su obsesión, consideran que deben volver a dormirlo. Un milagro estalla en las calles. Aquellos que cayeron en coma hace 10 años por la niebla roja están abriendo los ojos. La conciencia regresa a los desamparados. Las noticias arden con la información. Miles de personas despiertan simultáneamente fuera de la cúpula de protección occidental. El mundo entero está en estado de shock. Tras una batalla épica, el león y las fuerzas de Sagitario han aniquilado la niebla de sangre. Un evento sin precedentes que marca el inicio de una nueva era de esperanza. El villano rubio observa con rabia. Ha perdido la niebla de sangre y el rosario sagrado. El desastre es total, y su orgullo ha sido pisoteado por un guerrero supuestamente débil. El miedo a la exposición pública lo consume. Ordena eliminar cualquier rastro y capturar a Jaewei y Hugo en el hospital antes de que la verdad salga a la luz. Hugo recibe noticias de su esposa. Ella sigue durmiendo, pero su despertar es inminente. Jeon insta al joven pelirrojo a que corra al lado de su madre de inmediato. Las lágrimas inundan el rostro de Hugo al ver la preocupación de su hijo. Intenta dar un discurso heroico para ocultar que tiene asuntos pendientes, y el joven se marcha esperanzado. En el hospital, el chico busca flores para un reencuentro perfecto. Mientras tanto, el rubio mayor acecha el lugar, despreciando a los enfermos que han ocupado camas por 10 años. Mientras la Unión Europea entrevista a los héroes, Jeon analiza un fragmento de daga de una civilización perdida. Todas las pistas señalan a Virgo como el arquitecto de la traición. La verdad se filtra entre las sombras. Hugo pide un respiro, pues no todos poseen la resistencia inhumana de Jeon, pero el héroe está decidido a cazar a Virgo. Jeon se burla de la debilidad de la generación actual. En sus tiempos, los enemigos no tenían tiempo ni para respirar. Cuestiona por qué Hugo no está con su familia. La culpa atormenta a Hugo. No se siente digno de mirar a su esposa a los ojos. Además, la sombra de Libra y Virgo sigue acechando, exigiendo una resolución sangrienta. Jeon ordena a las fuerzas regresar a Corea. Su presencia es un estorbo para lo que está por venir. Todos deben partir, excepto aquel que el destino ha marcado. El pánico se apodera de Hugo al saber que Tsunade está desprotegida. Jeon lo calma, entregándole una moneda cargada de poder. Un regalo de cumpleaños que cambiará las reglas del juego. Yang camina entre familias felices hasta que un asaltante activa sus poderes. El ataque es violento, pero el joven se defiende con su escudo en pleno recinto hospitalario. La fuerza del joven ha crecido. Bloquea un ataque de nivel A, aunque el impacto es tan brutal que destroza el suelo del edificio. El enemigo es formidable. En la oficina de Virgo aparece Kevin Hazard, el fiscal más temido y caballero de plata. Su aura gélida y su mando sobre el cuerpo glacial inspiran un terror absoluto. Kevin posee un poder incomparable, pero su ego es aún más vasto. Exige explicaciones sobre el caos en su ciudad. Incapaz de aceptar que Jeon sea el protagonista, la envidia corroe a Kevin. Jeon siempre lo superó en todo, desde batallas hasta en el karaoke. Ver su nombre en todas las noticias despierta un odio antiguo y profundo. Esta vez, Kevin jura que derribará a Hugo y Jeon con sus propias manos. No permitirá que nadie más le arrebate la gloria que cree merecer por derecho divino. Sus subordinados asaltan el bar con órdenes de no dejar sobrevivientes, pero una onda sónica de música los detiene en seco. El ambiente se vuelve surrealista. Hugo y sus hombres cantan con fervor, desafiando la autoridad de Virgo. Jeon, harto del ruido, silencia a la general con un puñetazo devastador. El espectáculo debe continuar.
Un misterioso hombre de capa interviene, disculpándose por la incompetencia de sus siervos. Es el jefe del santuario de Virgo y viene a pedir un favor desesperado. Su petición es clara. Deben eliminar a Kevin Hazard. Mientras tanto, Kevin usa su habilidad para rastrear al león, pero nota que alguien sabotea su mente con trucos de escorpión. Furioso, Kevin destroza los lentes del oficinista traidor. Le da una última oportunidad para revelar la ubicación del león antes de que su cuerpo sea reducido a nada. Jeon está demoliendo el santuario de Virgo sin piedad. El jefe del lugar observa con alivio, viendo en la destrucción la única forma de acabar con la tiranía interna. Como recompensa, ofrece la consagración de perforación, el arma legendaria que Jeon empuñó hace 20 años. El trato está sellado con sangre y escombros. Las puertas del santuario se abren ante el caos. Kevin Hazard llega al fin, enfrentándose a la devastación provocada por aquel que siempre fue su sombra. La tensión es eléctrica. 20 años de espera para este encuentro en la cima. Jeon sonríe al ver al traidor y a Hugo juntos. Es el momento perfecto para una limpieza. Kevin desprecia al dios vasallo y se prepara para el combate. El odio fluye en cada palabra, pero Hugo interviene rompiendo su ataque con una fuerza inesperada. Hugo reclama su turno. No permitirá que toquen a Jeon mientras éste se encuentre bajo los efectos del alcohol. La lealtad se demuestra en el campo de batalla. Jeon, imperturbable, realiza una llamada frente a las reliquias sagradas de Kevin. La verdadera guerra está a punto de estallar y nadie podrá detener su venganza. El enemigo creía tener la victoria, pero Jeon solo sonreía. Apartó a sus aliados. Esto era un duelo de hombres. El terror se apoderó de Hazard. Su reliquia de hielo estalló, incapaz de soportar la abrumadora presión del ambiente. Esquivando con gracia, Jeon desató su martillo y lanzó un contraataque que obligó a su rival a ponerse serio. La escarcha invernal congeló sus pasos. Hazard se burlaba, pensando que Jeon era más débil tras 20 años. Error fatal. Jeon cambió su cuerpo en un parpadeo, y el traidor terminó atravesado por su propia arrogancia. Con un golpe digno de una leyenda, Jeon mandó a volar al traidor. La condena celestial caía sobre él. ¡Qué ironía! El hombre que vendió a Jeon en la torre, ahora era traicionado por su propia sombra. Hazard negaba su pecado entre gritos desesperados, intentando atacar de nuevo, pero las cadenas del destino lo atraparon. Libra activó su autoridad absoluta. En un acto de locura, decidió sacrificarlo todo para salvar su sucio pellejo. Kevin, anteponiendo su libertad a su integridad, se amputó el brazo para no ser un tributo del espíritu. Bienvenidos al abismo. El espacio se fracturó, arrastrando a todos a una dimensión de pura energía oscura. Este es el paisaje del infierno, sentenció el jefe. Sin conexión con sus santos, el destino estaba sellado. En este vacío, el poder del zodiaco es nulo. Aislados y vulnerables, los héroes perdieron sus bendiciones divinas. Garras malditas surgieron del suelo. Jeon reconoció esas manos. Eran los demonios que lo torturaron 20 años. No era una ilusión, eran desastres reales de la torre demoníaca. Mientras tanto, en el hospital, comenzaba la masacre. Un clase S contra un clase A es una ejecución. Yang Yi fue humillado por un poder simplemente inalcanzable. Con un solo impacto, Yang Yi y su madre fueron arrojados al vacío. Sin ayuda y sin esperanza, la muerte acechaba. Sin maná pero con voluntad de hierro, Yang Yi decidió luchar. Protegería a su madre aunque su alma se rompiera. Ofiuco despertó ante tal determinación. ¿Aceptarías el poder prohibido para salvar lo que amas? Yang Yi dijo sí. El milagro ocurrió. El maná resurgió. Mientras, Jeon permanecía impasible ante el ejército de manos que lo rodeaba. ¿Cucarachas sin nivel? Jeon se rió. Alguien que sobrevivió al infierno absoluto jamás conocería la palabra rendición. 20 años, vagando solo en la oscuridad, forjaron un monstruo. Para Jeon, este desastre era un simple juego. Desafiando la lógica, Yang Yi lanzó un golpe cargado de furia. El destino de su familia dependía de sus puños. El despertar del primer discípulo. Bajo la mirada de Jeon, nació el nuevo santo de la constelación de Ofiuco. La Biblia de Dios se manifestó. El joven ahora escribía su propia leyenda, con versículos de poder absoluto. La barrera del infierno se hizo añicos. Jeon, libre de cadenas, se preparó para reclamar su verdadera corona. Tras 20 inviernos, el castigo celestial rango 2 regresó a sus manos. Su obra maestra tenía hambre de sangre. ¿Te rendirás o lucharás como un hombre?, rugió Jeon. La batalla se transformó en una danza de destrucción.
El acero cantaba de alegría. Hacía eones que Jeon no sentía la vibración de su arma favorita en combate. Con la barrera rota, el esplendor celestial de Virgo y Sagitario regresó para reclamar el campo de batalla. El traidor intentó huir como una rata, pero el rencor de Kevin era una sombra que no podía esquivar. Una voz siniestra emergió de las sombras. Jean-Louis apareció para entregar al traidor como una ofrenda monstruosa. Explosión devastadora. Jeon liberó su poder, aunque solo necesitó el 85% para borrar el santuario. El lugar quedó reducido a cenizas. En las sombras, los villanos lamentaban su fracaso ante el dios del retorno. La Inquisición no perdonaría este error. Mientras tanto, las sospechas sobre la traición de Escorpio empezaron a surgir. ¿Holly una traidora? Hugo se negaba a creerlo, pero las dagas de la civilización desconocida contaban otra historia. 5 objetos prohibidos vinculados al caos. Escorpio caminaba por la delgada línea entre la humanidad y la extinción. Nona defendió a su amiga. No podía aceptar que la bondad de Holly fuera solo una máscara de engaño. Era demasiado pronto para juzgar. En medio de la tensión, el estómago de Jeon reclamó su propio botín. ¿Un restaurante primero?, preguntaron incrédulos. Jeon, frustrado por su excesiva fuerza, solo buscaba un momento de paz. Hugo observaba con orgullo. La venganza estaba cerca, y el poder de Geon crecía tras cada batalla mortal. Una reliquia olvidada apareció. El regalo de Holly. ¿Por qué la mujer que supuestamente lo odiaba guardaba su tesoro? El misterio de Escorpio se profundizaba. ¿Aliados de lo desconocido o víctimas de un juego mucho más oscuro? La desconfianza reinaba entre los santos. El tasador exigía respuestas, pero el veneno de la traición ya estaba esparcido. La Inquisición fue manipulada como simples marionetas. Un nuevo tablero de ajedrez se desplegaba ante el héroe retornado. El control de la torre manipuló los hilos del destino. Jeon descubre que las pruebas contra Virgo fueron fabricadas. Un plan minucioso diseñado para ocultar al verdadero traidor. Las pistas eran demasiado obvias para ser reales. Jeon no recordaba el rostro del agresor, solo el filo de la daga. Era hora de descartar sospechosos y buscar la verdad. Libra y Escorpión entran en su radar de venganza. Ahora sabe que Kevin es inocente. El chico solo busca atención. Su próximo destino está claro. Debe visitar el dominio de Escorpión. Ella está involucrada en esta red de mentiras. Además, el extraño regalo de Escorpión despierta su curiosidad. Sun Hai se convirtió en un santo, pero el reencuentro deberá esperar. Jeon confirma que Sun Hai es su primer santo oficial. Nona explota de celos por no ser la elegida de su hermano. Ella planea obligarlo a cederle su puesto cueste lo que cueste. El pelirrojo finalmente muerde el polvo en batalla. El director de Géminis enfurece por el robo de su grimorio sagrado. Hay fuerzas en este mundo que superan su pobre entendimiento. Jeon desprecia el libro. Ya no le es de utilidad. Pero las traiciones no se olvidan tan fácilmente en este juego. Géminis exige respuestas ante la deshonra sufrida por su cuadro divino. Un paciente despierta entre susurros de venganza. Sun Hei vuelve a actuar por impulso, ignorando las consecuencias. El descontento crece y nadie está dispuesto a tolerar su arrogancia. Intentan un ritual prohibido para despojar a Sun Hai de su poder. Pero una energía devastadora emerge de la nada. Invocan a la entidad más aterradora. Helison, el primer rey Hada. El rey Hada aparece ante los mortales con un aura abrumadora. Sin embargo, es el inmenso poder del chico lo que lo atrajo. El equilibrio de fuerzas está a punto de romperse para siempre. Ante tal despliegue de fuerza, el rey Hada duda de su lealtad. La autoridad de Géminis se desvanece ante sus ojos. El Espíritu Santo ha desaparecido, dejando a sus seguidores en el abandono. Desesperados, deciden eliminar a Sun Hai por su cuenta. Él intenta luchar, pero sus reservas de energía están vacías. El Hada devoró su esencia de serpiente, dejándolo vulnerable ante la muerte. Sun Hai implora por una defensa que no llega. Aún no existe un contrato de vida que los vincule legalmente. El director saborea una victoria que cree tener asegurada. De pronto, los muros se colapsan con un estruendo metálico. Una sombra imponente emerge del polvo y golpea con furia ciega. El impacto es devastador y el director vuela por los aires. ¿Quién se atreve a tocar a mi querido Sun Hai? Es Hai Wan, el legendario líder antiguo de Sagitario. Aunque solo son 2, su presencia intimida a un ejército entero. Las fuerzas de Sagitario irrumpen con una entrada épica. Rendíos ahora o terminad con un agujero en la cabeza. Un portal se abre para una retirada estratégica inmediata.
El plan del Grimorio termina en un fracaso absoluto. Sun Hai tiene frente a él a quien sacrificó todo por él. El tiempo ha pasado, y aquel niño ha crecido demasiado. Sus ojos se encuentran tras años de dolorosa ausencia. Geon rebosa alegría al ver que su discípulo finalmente despertó. Pero una voz cargada de ira interrumpe el emotivo. El tío Geon se ha convertido en un santo de leyenda. El rey Hada tiembla de terror ante su sola presencia. Es una presión mucho más asfixiante que todo el poder de Géminis. La huida es la única opción razonable ante tal monstruo. Saltan al vacío para escapar de la furia de Nona. La jerarquía familiar se impone sobre cualquier título divino en juego. Un grito rompe el aire. «Hijos míos». Su madre aparece en la estación de tránsito tras el despertar. Junto a ella están Jeon, Kevin y el capitán de Géminis. Hugo no puede contener las lágrimas de pura emoción. Su esposa ha vuelto a la vida tras un largo letargo. Aunque débil, su salud es estable y la esperanza renace. Sagitario ha recuperado su territorio expulsando a los invasores. Los culpables de la tragedia de hace 10 años han sido revelados. Los hijos de Libra fueron los arquitectos de aquella masacre. Hugo ya conocía la amarga verdad desde hace tiempo. El incidente fue provocado por aquellos que debían protegerlos. Su nivel de medio santo no fue suficiente para detener la tragedia. La culpa lo carcome por no haber prevenido el desastre total. Falló en su misión de salvar a Corea de la oscuridad. Ahora solo quedan dos caminos, la verdad o la derrota. Derrotar a la calamidad es la única forma de salvar a su familia, pero revelar el secreto pondría a sus hijos en el punto de mira. Nona y Sun Hai son su mayor tesoro y su mayor debilidad. Hugo fue la víctima silenciosa de un destino cruel y despiadado. Jeon le ordena movilizarse para capturar a los hermanos traidores. La cacería ha comenzado y no habrá piedad para los culpables. Ocultar a sus hijos en otros cuadros fue un acto de pura protección. Ahora, el discípulo debe cumplir con su misión divina encomendada. Jeon necesita un aliado con la madurez necesaria para la guerra. ¿Quieres alcanzar la verdadera madurez en mi altar? El santo de Sagitario enfurece ante la propuesta de Jeon. Nadie tiene permitido tocar a su contratista sin su consentimiento. Kevin intenta reclutar a Jeon para su propio cuadro divino. Desprecia al equipo actual calificándolo como basura sin valor. Las ambiciones chocan mientras el destino del grupo se decide. El destino de Jeon y Nona parece estar entrelazado por hilos invisibles. Sin embargo, ella lo ignora con una frialdad absoluta. Escorpión es un territorio hostil con todas las rutas bloqueadas. La civilización desconocida ha cerrado el paso por mar y aire. La única ruta segura atraviesa los dominios del león. Las negociaciones en Leo determinarán el éxito de su viaje. Jeon observa con orgullo el crecimiento de sus discípulos en batalla. Lucharon contra la niebla de sangre como verdaderos guerreros de leyenda. El sacrificio de un padre no tiene precio ante sus sonrisas, pero algo oscuro parece acechar en la mirada del capitán. Los celos y las dudas provocan un enfrentamiento absurdo entre aliados. La tensión estalla y todos terminan peleando como niños. Kevin busca limpiar su nombre y bañarse en gloria eterna. El equipo se prepara para partir hacia las coordenadas marcadas. Destino: Washington, D.C., el corazón de los Estados Unidos. En las sombras de Leo, los anfitriones preparan su bienvenida. Un evento sangriento está a punto de comenzar para los invitados. Bienvenidos a la arena de batalla, que empiece el festival. En Washington, una estatua colosal domina el paisaje urbano. Kevin, movido por su ego, desea una igual para su propia gloria. Un grupo sospechoso se acerca para guiarlos hacia su destino. Jeon no tiene tiempo para juegos y exige que se larguen. Pero traen una invitación que no puede rechazar, una batalla legendaria, un evento único para coronar al guerrero más fuerte del mundo. Quieren orquestar el duelo definitivo entre el maestro y su santo. A Steven le prometen la revancha soñada contra el gran Lee Jeon. La humillación del pasado aún arde en su pecho herido. Hace 30 años, Steven saboreó una victoria amarga y cuestionable. Ahora, Jeon ha aceptado el desafío, para sorpresa de todo Leo. El escenario está listo para una colisión de poderes divinos. El Coliseo de Washington está a reventar, rompiendo récords de audiencia. El capitán celebra el éxito rotundo del evento mediático. Steven se prepara en la soledad de los camerinos para la gloria. El encuentro en los baños hiela la sangre de Steven. Un muerto no puede hacerme nada, se repite a sí mismo con miedo. Su muerte hace 20 años sumió al mundo en una tristeza profunda. Aquella tragedia fue la oportunidad de Steven para usurpar el trono.
Proclamarse el hombre más fuerte fue necesario para evitar el caos. Construyó una mentira para que la humanidad tuviera en qué creer. Jeon desprecia su discurso vacío sobre el orden y la esperanza. Para él, esta arena no es más que un espectáculo de entretenimiento. Steven sugiere un empate pactado para salvar las apariencias. En la arena, el presentador clama con voz de trueno ante la multitud: «Damas y caballeros, bienvenidos a la batalla de las leyendas». El regreso del héroe traicionado está a punto de desatar el caos. Hoy comienza el duelo legendario. ¿Quién reinará en el torneo? Steven intenta mantener su fachada, ignorando el pacto oscuro con Lee Jeon. Jeon ha destrozado las reglas, desafiando a todos los guerreros a la vez. El héroe retornado planea una humillación pública total. Steven cree que Jeon busca una excusa, pero la pantalla revela el vergonzoso enfrentamiento de hace 30 años. El pasado vuelve para atormentarlo. Ese video no debía verse. Jeon expone el fraude tecnológico de Steven frente al Santo Leo, quien arde en furia por su inversión perdida. La carnicería comienza. Todos se abalanzan sobre Jeon, mientras Kevin, incapaz de contener su sed de sangre, se une al caos absoluto. Hugo intenta frenar la locura, pero los apostadores y los aliados de Leo bloquean cualquier interferencia. Nadie escapará de esta sangrienta arena. Caos total. La multitud salta al foso para masacrarse entre sí. Mientras el mundo ríe por streaming, la zona VIP colapsa en terror. Nona confronta al director Oliver, desenmascarando su farsa. ¿Quién es este arquitecto del caos que maneja los hilos del destino? Muéstrate, cobarde. Jeon desata un vendaval de golpes, obligando al santo de Leo a activar su verdadero y aterrador poder divino. Steven descarga golpes brutales sobre Jeon, pero Kevin interrumpe el duelo. La tensión estalla cuando una presencia sombría hace su aparición. Nona revela la verdad. El director Oliver era Sylvia, la elegida de Pisces. La traición respira en cada rincón de este maldito lugar. Kevin reclama su gloria mientras un guerrero cae atravesado. No es lo que parece. La oscuridad se cierne sobre el campo de batalla. Una voz arrogante resuena. Es Libra. Reconoce al dueño del cuadro divino, que una vez fue su mayor rival en la torre. ¿Cómo sobreviviste a ese infierno? Libra no puede creer que Jeon haya vuelto del abismo, más fuerte y letal que nunca. Libra cuestiona por qué Kevin no mató a Jeon definitivamente. La traición del cangrejo y el pez sale finalmente a la luz. No escuche sus mentiras. Hugo se desespera al ver que su fuego no logra dañar el cuerpo endurecido del héroe traicionado. La espada de Kevin falla. ¿Por qué no puede atravesar a este títere? Hace 20 años fue fácil, pero hoy algo ha cambiado. La marca de Dios. Un contrato del Espíritu Santo protege al guerrero. Jeón lanza un tajo devastador desde los cielos del Coliseo. ¡Imposible! La marca divina debería ser absoluta, pero el rostro de Libra se desencaja ante la abrumadora presión del ataque de Jeon. El plan de Libra se desmorona. Si no fuera por Kevin, su control sobre Leo habría sido total. ¿Quién es el verdadero señor? El soberano de Leo ha caído. Jeon ruge de rabia ante la incompetencia ajena, mientras Nona observa el despertar de un monstruo. ¿Cómo puede un humano sin espíritu anular el poder de un santo? Geon desafía las leyes divinas con pura voluntad de venganza. ¡Es un fraude! Los súbditos de Leo claman por la invalidez del combate, negándose a aceptar la derrota de su capitán ausente. Nona tiene la última palabra. Ante el silencio sepulcral, ella proclama el veredicto definitivo. Lee Jeon es el único y absoluto ganador. Llantos y vítores chocan. Hassan sospecha lo impensable. Jeon ha destruido un espíritu. Quizás sea el nacimiento de una nueva deidad. Jeon reclama su botín, saqueando reliquias y forzando contratos. El futuro de la humanidad se tiñe de una oscuridad aterradora bajo su mando. Hugo teme lo peor, mientras Jeon recuerda cada puñalada recibida en el corazón. La traición de Libra no quedará impune por siempre. Ella lo vio todo. Libra presenció su caída en la torre. La sed de venganza arde más fuerte que el sol mismo. Nueva misión. Jeon decide bautizar a su discípulo. Es hora de volver a casa y enfrentar las sombras que acechan a su familia. Desde Canadá, la Santa Escorpión vigila. Pero el peligro acecha. Los hijos de Libra han llegado para atacar a los inocentes durmientes. Aparece la 13ª estrella. Lee Jeon surge como el nuevo santo, mientras su primer aliado se convierte en el blanco de todos. Una nueva constelación es una declaración de guerra. El mundo entero conspirará para aniquilar al grupo de Geon antes de que crezca. Cazarrecompensas rodean el hospital buscando la cabeza del primer santo.
La cacería ha comenzado, y Sun Woo está en el epicentro del caos. Hermanos contra monstruos en el hospital de Corea. Sun Woo se da cuenta de que su debilidad solo atraerá a depredadores más feroces. Padre e hijo se reúnen. Hugo aparece justo cuando Sun Woo intentaba huir, preguntando por el paradero del temible Lee Jian. Asesinos en las sombras. Sun Woo señala a la secretaria de Escorpión, quien oculta un puñal tras su máscara de falsa inocencia. Sagitario defiende a su sangre, pero Eugen desenvaina un libro sagrado, invocando versículos que desafían incluso la voluntad de los dioses. La Biblia de Escorpión somete a Hugo. ¿Cómo puede un simple secretario recitar el lenguaje de los dioses y arrodillar a un héroe? Esta no es una Biblia común. Está editada para distorsionar la realidad. Un poder prohibido que debería haber desaparecido hace siglos resurge. Las escrituras son registros de leyendas y mitos. Aquellos capaces de alterarlas poseen un poder que hace temblar a las mismas estrellas. En el pasado, los escribas fueron exterminados por envidia divina. Poseer tal habilidad es una sentencia de muerte inmediata por los santos. Sagitario intenta intervenir, pero el secretario sonríe con malicia. Es hora de limpiar el hospital de estas molestas moscas humanas. ¡Boom! Jeon desciende de los cielos con una patada devastadora. El soberano ha llegado para salvar a los suyos del abismo. ¡Corre, Hugo! Alguien te aguarda. Mientras tanto, el escriba recuerda su trágico pasado entre los escombros de su hogar destruido. Tras despertar de la pesadilla, el reencuentro más esperado ocurre. Hugo abraza a su amada esposa mientras Geon observa en silencio. Ese escriba pretendía usar sus sombras para capturar a una rehén, pero el soberano retornado aparece para impedirlo. Jeon la rescata mientras ella presencia su gloria. El discípulo intenta invocar su Biblia, mas se queda sin páginas. Una mano colosal desciende del trono. Jeon reclama al escriba para su santuario, recibiendo solo insultos como respuesta. El héroe se dispone a ejecutar su sentencia, pero un veneno carmesí detiene su mano en el último segundo. Hailey, la santa de Escorpión, surge furiosa. Tras ella, la sombra de Jeon se alza con una frialdad aterradora. Tras años de ausencia, su sola presencia desata un ataque de pánico en la santa, quien balbucea excusas absurdas. Ella maldice su suerte. Jeon desprende un aura tan esplendorosa que es imposible no caer ante su carisma.